La historia presenta el origen del espíritu de la curación, una entidad mítica que tiene una conexión profunda con todos los elementos del mundo y posee la habilidad de realizar milagros. Reverenciado como una diosa entre los humanos, este ser es conocido por su belleza deslumbrante y su poder incomparable. Con una reputación tan grandiosa, se espera que sea capaz de curar a Clatus, un gran dragón que fija sus ojos en un círculo de luz frente a él mientras clama por la presencia del espíritu, llamándolo el gran maestro del tiempo. Clatus propone un acuerdo, ofreciendo algo de gran valor a cambio del poder de curación, e insiste en que el espíritu se manifieste. Durante este ritual, aparece un niño acostado en una cama, cubierto por una sábana, con una expresión de terror. Las miradas del dragón y del niño se encuentran en un momento de gran tensión. Clatus, al observarlo, considera extraños los patrones de belleza de los humanos, reflexionando de manera sarcástica sobre lo que tiene delante de sus ojos, pero pronto vuelve su atención a lo que realmente importa, la capacidad de curación del espíritu. El espíritu de la curación, ahora revelado como un joven humano, despierta el deseo del dragón por su poder. El niño, atónito, cree haber muerto. Su nombre es Kim Oh-jin, un veterinario de 32 años, que pasó años de su vida dedicados a los estudios, entre el curso preveterinario y la carrera universitaria. Durante la universidad, Kim es despertado bruscamente de una clase por un profesor, un reflejo de su constante lucha contra el cansancio y el desánimo. Después de obtener su licencia de veterinario, Kim trabaja durante 3 años en condiciones precarias, recibiendo poco por su esfuerzo. En una ocasión, es abordado por un joven de apariencia humilde, que pide ayuda para cuidar de su animal, lo que refuerza aún más la complicada situación en la que se encuentra Kim, ya que se ve incapaz de actuar como un refugio para animales. Con mucho esfuerzo, Kim inaugura su propia clínica veterinaria, titulada Kim Oh-jin's Pet Clinic, pero el lugar está en condiciones lamentables, el cartel mal iluminado y la falta de clientela aumentan su desánimo. La presión de las deudas y el aumento de los costos sacan a la luz pensamientos oscuros y desesperados. Una noche cualquiera, justo antes de dormir, Kim es sorprendido por un ruido extraño y aterrador. Al despertar, se da cuenta de que ha sido transportado a un lugar desconocido. Ante él está un inmenso dragón blanco que lo observa atentamente. Sin demora, Kim entiende que ha sido invocado a otro mundo. Asustado y confundido, se sienta en el frío suelo de la cueva, ponderando si habría muerto de un infarto durante el sueño o si estaría en el mismo infierno, considerando el escenario a su alrededor, una cueva helada, llena de oro y joyas, un dragón colosal y un círculo de invocación sombrío. Incluso en ese nuevo y extraño mundo, sus preocupaciones financieras siguen acechándolo. Oh-jin, atrapado en un torbellino de confusión, busca claridad en el dragón sobre lo que se espera de él. El dragón, manteniendo una actitud calmada, simplemente explica que la tarea en cuestión es curar a su mascota. Oh-jin, lleno de escepticismo, imagina que se enfrentará a una bestia monstruosa y temible. Sin embargo, el dragón, moviéndose con una inesperada suavidad, cambia de postura, revelando el polvo que se ha acumulado en sus antiguas escamas. Desde debajo de una de sus enormes alas, emerge un pequeño y tímido murciélago frutero, cuya apariencia frágil y retraída toma por completo a Oh-jin por sorpresa. Incapaz de ocultar su incredulidad, Oh-jin se fija en el murciélago, luchando por reconciliar la delicada criatura que tiene frente a él con la imagen aterradora que había imaginado. El dragón, buscando validación, trata de sondear la opinión de Oh-jin sobre la apariencia del murciélago, pero Oh-jin sigue inquieto, con su atención completamente absorbida por la clara debilidad de la criatura. Sus instintos como veterinario toman el control y, de inmediato, comienza a hacer preguntas metódicas sobre el trasfondo y el estado del murciélago. El dragón, respondiendo con sinceridad, relata cómo encontró a Katniss cerca de la entrada de una cueva hace aproximadamente una semana y decidió criarlo, influenciado por una creciente tendencia entre los dragones de tener murciélagos como mascotas. Surge una escena en la que los dragones se reúnen orgullosos, mostrando sus murciélagos como mascotas con entusiasmo contagioso. La confesión del dragón de que adoptó al murciélago más por moda que por verdadera comprensión llena a Oh-jin de una profunda frustración. Siente un fuerte desprecio por aquellos que tratan el cuidado de los seres vivos como una moda pasajera. Al indagar más sobre la salud del murciélago, Oh-jin descubre que Katniss ha estado rechazando la comida. El dragón revela que le había estado ofreciendo sangre fresca todos los días, asumiendo que, al igual que él, el murciélago preferiría ese tipo de alimento.
Oh-jin, cada vez más irritado, se acerca para examinarlo más de cerca, enfurecido por la ignorancia del dragón. Cuando el dragón, inocentemente, sugiere que tal vez se necesita sangre de mejor calidad, la paciencia de Oh-jin finalmente se rompe. Explica, claramente exasperado, que Katniss es un murciélago frutero, una especie incapaz de consumir sangre. El dragón, sorprendido y visiblemente confundido, admite que había recibido consejos de otros dragones sugiriendo que alimentar con sangre era lo adecuado. Oh-jin, con la voz elevada por la frustración, insiste en que los murciélagos varían mucho entre especies y que el sufrimiento del murciélago fue un resultado directo de la negligencia originada por la ignorancia, no un accidente desafortunado. Procede a regañar al dragón por la temperatura helada de la cueva, advirtiendo que el murciélago está peligrosamente cerca de caer en hibernación debido al frío extremo. El dragón, revelando ser un dragón de hielo, expresa su arrepentimiento por no poder proporcionar calor. Las continuas reprimendas pesan sobre él, dejándolo mental y emocionalmente agotado. Se pregunta internamente si el legendario espíritu de la curación siempre tuvo una presencia tan intensa e inflexible. Oh-jin no cede, condenando la tendencia más amplia de tratar a los animales como accesorios de moda fugaces, lo que lleva al dragón a un estado de profunda y dolorosa reflexión. Confrontado por el peso de sus errores, el dragón observa a Katniss con una profunda tristeza, reconociendo por primera vez la gravedad total de la responsabilidad que tan descuidadamente había asumido. Lentamente, el dragón se acerca a Oh-jin, quien sigue sumido en sus pensamientos. Cuando Oh-jin finalmente se gira para mirarlo, ve al dragón sosteniendo suavemente al frágil murciélago en sus manos, acunándolo con una ternura recién descubierta que habla de un remordimiento genuino y un sincero deseo de cambiar. El dragón, abrumado por el remordimiento, se disculpa tiernamente con el pequeño murciélago, reconociendo que su sufrimiento había sido un resultado directo de su propio egoísmo e ignorancia. Con sinceridad, promete traerle frutas frescas al murciélago de inmediato y hace un solemne juramento de devolverlo al lugar donde lo había encontrado. Asegura que la felicidad de la pequeña criatura superaba con creces cualquier deseo personal que hubiera albergado, expresando profunda gratitud por la compañía del murciélago. Al observar este cambio inesperado, Oh-jin se ve sorprendido, repensando gradualmente su juicio anterior sobre el lugar que había considerado infernal. Lo que antes le parecía irracional y hostil ahora le parecía mucho más humano y razonable de lo que había supuesto. El dragón, volviéndose hacia Oh-jin con emoción genuina, le agradece por revelar los errores de su camino. Manteniéndose fiel a su promesa anterior, ofrece una recompensa por su ayuda y le pregunta qué desea. Sin mucha deliberación, Oh-jin, en tono de broma, desea renacer como un rico príncipe árabe del petróleo, una afirmación que deja al dragón desconcertado y confundido. Al percatarse de que el dragón no comprende la referencia, Oh-jin cambia rápidamente su solicitud, afirmando que desea reencarnarse como el rico hijo de un villano famoso, lo que solo profundiza la perplejidad del dragón. Esta confusión lleva a Oh-jin a reflexionar más seriamente sobre el uso repetido del término espíritu, ponderando su significado más profundo. Al final, el dragón elige otorgar a Oh-jin un artefacto mágico, un collar imbuido con poder divino, explicando que podría crear cualquier cosa que el portador deseara, siempre y cuando no se usara con malas intenciones. Confiando en la buena naturaleza de Oh-jin, el dragón presenta el objeto con sincero agradecimiento y le desea un viaje seguro. Mientras Oh-jin se prepara para partir, un sentimiento de incomodidad se apodera de él, llevándolo a cuestionarse nuevamente si realmente está en el más allá. Una repentina realización lo golpea con fuerza. Los extraños eventos que se desarrollan reflejaban los cómics de fantasía que había disfrutado durante su infancia. Nervioso y en pánico, Oh-jin grita al dragón, suplicándole desesperadamente que espere. En una súplica frenética, justo antes de ser transportado, pide un último deseo, regresar a la vida, específicamente al comienzo del auge de Bitcoin. Sin embargo, el dragón, distraído por su preocupación por el murciélago y la necesidad de reunir frutas, no está completamente atento. En un abrir y cerrar de ojos, Oh-jin es abruptamente transportado a un lugar completamente diferente, y su cuerpo golpea el suelo con un fuerte estruendo. El arrepentimiento abrumador lo invadió al darse cuenta de la oportunidad que había desperdiciado. Lamentó no haber deseado riqueza a través de tierras valiosas o acciones de alto valor y se maldijo por no haber pensado más cuidadosamente. En su mano, solo sostenía el collar, cuyo supuesto poder divino no ofrecía ninguna guía clara.
Pensamientos sarcásticos llenaron su mente, especulando que tal vez el dragón lo había engañado con un adorno inútil, sin darle instrucciones sobre cómo usarlo. Mientras estaba allí, perdido en la confusión, un hombre grande, cargado con barriles, le gritó enojado que se apartara, lo que hizo que Ojin volviera a la realidad y tuviera que apartarse. Aún atónito, permaneció inmóvil, tratando de comprender la caótica escena a su alrededor. Los ruidosos llamados de un vendedor que alardeaba de productos baratos añadieron al desorden en su mente. Al volverse hacia el ruido, observó un mercado bullicioso lleno de gente y mercancías, un mundo que le era completamente desconocido. Impactado por la vivacidad de todo lo que lo rodeaba, Ojin se preguntó si realmente había regresado a la vida o si había reencarnado en el cuerpo de otra persona. En busca de claridad, se dirigió a un punto más alto y confirmó que el entorno era completamente ajeno. Mientras la confusión pesaba sobre él, una joven vendedora de frutas llamó su atención, invitándolo calurosamente a comprar frutas. Atraído por su voz, Ojin se acercó y preguntó con cautela dónde se encontraba. La chica, al notar su ropa inusual, asumió que era un viajero perdido de un lugar lejano. La vendedora, al hablar de sus orígenes, compartió que venía de un lugar llamado Belmore, situado en la parte sur de Barrendoyle. Esta región no era particularmente famosa por sus monumentos, pero era conocida entre los viajeros debido a la abundancia de posadas y tiendas. Al preguntarle sobre su origen, la vendedora respondió con sarcasmo, diciendo que venía de un lugar lejano y expresó su frustración con un dragón, al que culpaba por algún tipo de malentendido. Bromeó diciendo que debía haber venido de un pueblo muy remoto. Justo en ese momento, un ruido fuerte interrumpió la conversación cuando una caja de fruta cercana cayó al suelo, y una enorme criatura parecida a un conejo apareció, captando la atención de todos. La criatura comenzó a comer zanahorias con un hambre casi insaciable, causando un alboroto entre la gente. Esta criatura, identificada como Elizabeth, un conejo gigante, era conocida por comer en exceso cuando estaba estresada, y su aparición repentina en el mercado creó más caos. La vista de un animal tan enorme desbordó a la multitud y provocó pánico. En medio de la creciente confusión, Ojin, sintiendo incredulidad, se volvió hacia una mujer cercana y le preguntó cómo era posible que una criatura tan grande se moviera libremente por la ciudad sin enfrentar oposición. La mujer explicó que el conejo gigante era, de hecho, la mascota mimada del barón Belmore y le advirtió a Ojin que huyera por su seguridad. Ojin le costó aceptar el hecho de que una criatura tan aterradora solo fuera considerada un conejo. Mientras tanto, la mujer, claramente molesta, expresó su frustración por cómo el alboroto había arruinado sus ventas. A lo lejos, un grito agudo cortó el aire, y Ojin vio a una niña pequeña gritar de miedo mientras llamaba a su madre. El conejo gigante, Elizabeth, estaba detrás de ella, y su enorme boca se abrió, tratando de tragarse a la aterrada niña. Atónito por la situación, Ojin inicialmente se quedó congelado, pero rápidamente reaccionó, corriendo para salvar a la niña. Aunque nunca había oído hablar de alguien muriendo por una mordedura de conejo, de alguna manera logró agarrar a la niña y sacarla de peligro justo a tiempo. Ambos cayeron al suelo, y Ojin inmediatamente revisó su condición, aún tratando de entender los extraños eventos que se desarrollaban a su alrededor. Sin embargo, antes de poder asegurarse por completo de que había salvado a la niña, se giró y vio que el conejo volvía a cargar contra ellos. Lentamente, Ojin llegó a la aterradora conclusión de que ambos podrían perecer en ese mismo momento. Sin embargo, rápidamente se armó de valor, convenciéndose de que no era su culpa. En su lugar, echó la culpa al dueño irresponsable de la criatura, que le había permitido vagar libremente por la ciudad. Mientras permanecía allí, su collar comenzó a brillar con una energía desconocida. Mientras murmuraba con ira sobre la necesidad de restringir a tales criaturas desmesuradas, la energía del collar se activó inesperadamente. El conejo gigante, completamente sorprendido, fue atado por cuerdas misteriosas de luz que aparecieron y se envolvieron fuertemente alrededor de su cuerpo, inmovilizándolo en su lugar. Ojin permaneció congelado, asombrado por el giro inesperado de los acontecimientos, incapaz de comprender lo que acababa de ocurrir o cómo lo había causado. La multitud a su alrededor, incluidos varios observadores, miraba asombrada la escena del conejo ahora inmovilizado por la extraña fuerza. Los niños, especialmente, estaban asombrados y comenzaron a preguntarse si Ojin era un mago, dado lo fácilmente que había detenido al conejo gigante. Sin embargo, Ojin estaba profundamente confundido,
sin saber qué acababa de ocurrir o cómo había adquirido tal poder. En ese momento, apareció un hombre adinerado, apresurándose hacia el conejo gigante con preocupación por su seguridad. Regañó enojado a sus sirvientes por no haber controlado al animal, anunciando que enfrentarían una reducción en sus salarios como castigo. Al volverse hacia la criatura, la dirigió con una ternura excesiva, suplicándole que caminara con él nuevamente. Pero al ver al conejo atado por la extraña energía, el hombre se sorprendió y enfureció. En un ataque de ira, exigió saber quién era el responsable de restringir a la criatura. El hombre adinerado, consumido por la furia, dirigió su mirada encolerizada hacia Oh-jin, exigiendo saber qué le había pasado a su amada mascota, Elizabeth. Oh-jin, esforzándose por mantenerse compuesto a pesar de la intensa situación, trató de explicar con calma que se había visto obligado a restringir al conejo debido al grave peligro que representaba, señalando que alguien casi había resultado herido a causa de él. Sin embargo, la furia del hombre solo se intensificó. Descartó las palabras de Oh-jin como tonterías, insistiendo con arrogancia en que su preciosa mascota nunca causaría daño. Exigió que Oh-jin liberara a Elizabeth inmediatamente, lo que provocó una oleada de frustración profunda en Oh-jin. Inmediatamente identificó al hombre como uno de esos dueños de mascotas que no soportaba, esos que eran ajenos a los peligros potenciales que sus mascotas podían causar, siempre alegando que sus animales eran inofensivos, sin importar las circunstancias. Con una respuesta afilada y sarcástica, Oh-jin se burló de la excesiva confianza del hombre, sugiriendo que si la mascota era tan inofensiva, él debería demostrarlo metiendo su cabeza en la boca del conejo. Los espectadores, incluida una vendedora de fruta cercana y su hermano, quedaron visiblemente impresionados por la audacia de Oh-jin y lo apoyaron en secreto. La frustración de Oh-jin continuó creciendo, pero hizo un esfuerzo consciente por enfocar su atención en el conejo gigante, decidido a evaluar la situación con mayor claridad. Se recordó a sí mismo que, como hombre adulto y educado, debía mantenerse sereno. Al observar al conejo más de cerca, Oh-jin notó sus orejas caídas y lo reconoció como una raza no apta para lugares concurridos. Le explicó al hombre que los conejos son criaturas territoriales y sensibles, y le preguntó si había notado alguna señal de agresión o autolesiones en Elizabeth. Sorprendido por las observaciones acertadas de Oh-jin, el hombre admitió a regañadientes que Elizabeth había estado arrancándose el pelaje repetidamente. Oh-jin explicó que esto era una clara indicación de estrés y advirtió que, si el comportamiento continuaba, el conejo podría enfermar o incluso morir prematuramente. El hombre, visiblemente alterado, preguntó incrédulo si realmente Elizabeth podría morir a causa de esto. Oh-jin le aconsejó que dejara de llevar al conejo a tales salidas, enfatizando el daño que le estaba causando. El hombre, aún buscando una solución, preguntó cómo podría el conejo hacer ejercicio sin esos viajes. Oh-jin le aseguró que era posible proporcionarle el ejercicio necesario en interiores y, por pura curiosidad, le preguntó cómo Elizabeth había crecido hasta un tamaño tan enorme. Con firmeza y suavidad, Oh-jin continuó hablando con el hombre, recordándole que, si bien el afecto por una mascota es importante, es igualmente crucial entender las necesidades específicas del animal y brindarle los cuidados adecuados. El hombre parecía sorprendido y conmovido por la comprensión de Oh-jin, dándose cuenta de que él realmente sabía cómo cuidar conejos. Aunque avergonzado por el cumplido, Oh-jin negó tener ninguna especialización, pero el hombre confesó que a menudo había sido ridiculizado por criar conejos, un pasatiempo que algunos consideraban más adecuado para las damas nobles. Expresó su felicidad al conocer a alguien que compartiera su aprecio por los conejos. El hombre luego preguntó si Oh-jin trabajaba en el cuidado de animales, a lo que Oh-jin vaciló, pero finalmente admitió que, de alguna manera, sí lo hacía. Sin demora, el hombre le indicó a su sirviente que trajera sus pertenencias, y el sirviente rápidamente le entregó a Oh-jin una suma de dinero, pidiéndole que la aceptara y revisara la salud de Elizabeth de vez en cuando. El hombre luego se fue con Elizabeth, disculpándose cariñosamente con el conejo y prometiéndole descanso y una deliciosa comida en casa. Oh-jin, aún en estado de sorpresa, permaneció allí sosteniendo el dinero, dándose cuenta de que probablemente este no era un lugar que visitaría nuevamente. Mientras el hombre se marchaba, la multitud se acercó con entusiasmo a Oh-jin, ansiosa por expresar su gratitud. Le agradecieron por poner fin al caos causado por el conejo gigante y se apresuraron a acercarse, admirando su valentía al enfrentar al hombre adinerado. La vendedora de frutas, sonriendo,
Le agradeció por ayudarla a volver a la paz y le ofreció un descuento especial en manzanas. Oh-jin explicó torpemente que no tenía dinero, ya que acababa de llegar. Ella sonrió y señaló el saco que el hombre le había dado, bromeando que el dinero era lo único que el hombre adinerado tenía en abundancia. Sorprendido, Oh-jin abrió el saco y encontró que estaba lleno de monedas de oro brillantes. Morder una para comprobar su autenticidad, y la vendedora se rió, asegurándole que las monedas eran, de hecho, la moneda estándar de oro utilizada en la zona. La emoción invadió a Oh-jin al darse cuenta de las inmensas posibilidades que las monedas de oro le ofrecían. Comprendiendo que estas monedas tenían un valor universal a través de los mundos, vio la oportunidad como algo aún más grande que cualquier inversión que hubiera encontrado antes, superando incluso el atractivo del Bitcoin. Sus ojos brillaron de anticipación mientras comenzaba a contemplar los precios de los bienes raíces en la zona, y rápidamente comenzaron a formarse planes ambiciosos. Decidido a aprovechar al máximo esta fortuna inesperada, decidió establecer una segunda sucursal de su clínica veterinaria en este nuevo mundo, con la intención de usar las ganancias para eliminar las deudas que agobiaban a su clínica original. Un tiempo después, Oh-jin se encontró sentado en un entorno formal, dirigiéndose a un grupo de personas visiblemente tensas e inciertas. Expresó su gratitud por su presencia y explicó que seleccionaría a uno de ellos para un puesto importante. Inclinándose hacia adelante, enfatizó la gravedad del momento, declarando que la entrevista era una cuestión de vida o muerte, ya que determinaría al futuro miembro del personal de su clínica animal. Antes de este momento, el varón se había acercado a Oh-jin con una oferta generosa, preguntándole si tenía la intención de establecerse en la zona. En un gesto extraordinario, el varón le ofreció una casa, dinero y tierras para ayudarle a establecerse. Gracias a este apoyo notable, la segunda sucursal de la clínica animal Kim Oh-jin fue lanzada sin obstáculos significativos. A través de esta experiencia, Oh-jin llegó a entender que el mayor activo en la vida era tener relaciones fuertes y de apoyo, lo que le llevó a expresar en silencio su profundo agradecimiento por la inesperada amabilidad que había recibido. Al enterarse de la decisión de Oh-jin de quedarse, el varón fue un paso más allá y preparó una tienda completa llena de suministros específicamente para el cuidado de conejos. Mientras Oh-jin limpiaba y organizaba la tienda, se sorprendió brevemente por la abrumadora cantidad de herramientas de cuidado disponibles, pero rápidamente apartó cualquier duda, sintiendo solo agradecimiento por los recursos gratuitos que se le ofrecían. A medida que continuaba organizando su nuevo espacio de trabajo, sus pensamientos se centraron en el futuro, en los objetivos de operar con éxito la clínica y generar ganancias. Sin embargo, una sensación de inquietud comenzó a invadirlo, proveniente de la realidad de que aún sabía muy poco sobre este mundo. La principal de sus preocupaciones era el dragón responsable de transportarlo allí y la posibilidad de que tuviera que localizarlo para encontrar su camino de regreso a casa. Con esta incertidumbre persistente en su mente, Oh-jin decidió que necesitaba contratar a alguien que pudiera ofrecerle valiosos conocimientos sobre este mundo desconocido. Publicó un anuncio de trabajo detallando las cualificaciones necesarias para trabajar en la clínica. Poco después, comenzaron las entrevistas personales. Sentado frente a los candidatos, Oh-jin les pidió que se presentaran uno por uno. El primer solicitante, Thomas, se presentó como el segundo hijo de una familia prestigiosa, destacando sus modales, respeto y fuerza física. Sin embargo, para Oh-jin, Thomas parecía insípido y carente de individualidad, lo que resultó en una calificación promedio en su hoja de evaluación y una nota que enfatizaba la necesidad de personalidades más distintivas en los candidatos. El segundo solicitante, Philip, despertó la curiosidad de Oh-jin al mencionar que su familia había trabajado con animales durante generaciones. Tras un interrogatorio más detallado, Philip reveló que su familia poseía una carnicería y que había perfeccionado sus habilidades con cuchillos desde joven. Esta revelación dejó a Oh-jin profundamente inquieto, y con sarcasmo anotó en el formulario de evaluación que se debería contactar a la policía. Cuando apareció el tercer candidato, su presencia intimidante levantó inmediatamente señales de alerta en Oh-jin, quien se preguntó internamente si el hombre alguna vez había desmembrado a alguien. A pesar de esta aprensión, decidió no juzgar solo por su apariencia y le preguntó educadamente sobre sus motivaciones. El hombre, sin embargo, respondió con una fervor alarmante, expresando que había buscado a Oh-jin durante mucho tiempo y extrañamente suplicó por convertirse en su zapato. Profundamente perturbado por el encuentro, Oh-jin resolvió en privado confiar en sus instintos iniciales en el futuro.
La situación empeoró cuando el tercer hombre avanzó amenazadoramente hacia Oh-jin, murmurando la palabra magia de manera amenazante, llenando la habitación con una atmósfera de miedo e incertidumbre. Durante todo este episodio, la cuarta solicitante, una mujer, permaneció sentada y tranquila, observando los eventos sin aparente preocupación. Ella preguntó calmadamente cuándo sería su turno, incluso mientras el tercer candidato se acercaba peligrosamente a Oh-jin. En un momento de desesperación, Oh-jin gritó hacia ella, abrumado por el caos que se desarrollaba. Ella, luego de contemplarlo con calma, decidió si debía intervenir y, sin vacilar, se levantó y golpeó al hombre amenazante con fuerza formidable, dejándolo inconsciente y restaurando el orden. Con la amenaza neutralizada, la mujer se presentó con confianza como Selena, describiendo su experiencia como experta viajera en animales con destrezas en primeros auxilios. Oh-jin, lleno de admiración y certeza sobre sus capacidades, le ofreció inmediatamente el puesto con una calificación perfecta. Le dio la mano formalmente, dándole la bienvenida oficialmente como especialista técnica de la clínica animal Kim Oh-jin. Más tarde, Oh-jin se encontraba sentado en su clínica recién inaugurada, disfrutando brevemente de la luz del sol mientras contemplaba el lugar que había trabajado tanto para establecer. Sin embargo, ese momento fugaz de paz fue interrumpido por una creciente sensación de inquietud cuando se dio cuenta de que Selena no había llegado a trabajar a tiempo. Mientras reflexionaba, comenzó a cuestionarse si había sido demasiado impulsivo al contratarla el día anterior y comenzó a considerar dónde podría publicar un nuevo anuncio de trabajo. Un repentino golpe en la puerta interrumpió su tren de pensamiento. Suponiendo que era la empleada desaparecida finalmente llegando, Oh-jin abrió la puerta con una amplia sonrisa y le preguntó cálidamente si había comido bien. Para su sorpresa, el visitante no era Selena, sino un joven extraño que se rió y mencionó casualmente que aún no había comido. Perplejo, pero manteniendo la compostura, Oh-jin invitó educadamente al joven a entrar, ofreciéndole una opción entre agua o té. El joven eligió té, y Oh-jin comenzó a prepararlo con alegría, creyendo que este visitante era el primer cliente oficial de su segunda clínica, un paso importante para pagar las deudas que aún arrastraba. Determinado a evitar los errores que plagaron su primera clínica, Oh-jin reflexionó sobre fracasos pasados, recordando cómo su tendencia anterior a regañar a los dueños de mascotas por el cuidado adecuado había generado reseñas negativas y contribuido a la caída de su negocio. Se resolvió a mantenerse paciente esta vez y centrarse en brindar un servicio excelente. Compuesto, le preguntó al joven sobre la mascota que había traído para tratamiento. El joven sacó una pequeña criatura roja de su bolsillo y la presentó como Bohak, una linda lagartija. Oh-jin sintió una ola de alivio al ver que era una lagartija común, especialmente después de temer que las criaturas en este mundo pudieran ser tan extrañas como el conejo gigante que había encontrado antes. Sin embargo, se sorprendió al notar que la lagartija estaba siendo llevada en un bolsillo en lugar de una jaula adecuada. Con suavidad, preguntó si esto era porque la lagartija había destruido su jaula. El joven respondió con entusiasmo, explicando que simplemente encontraba a la lagartija más linda y adorable cuando la llevaba de esa forma. Oh-jin luchó por contener su frustración ante el comportamiento descuidado, pero logró calmarse. Con tono tranquilo, preguntó el motivo de la visita y si la lagartija estaba enferma. El joven explicó que Bohak no estaba exactamente enfermo, pero que era débil y sensible al frío, una condición que Oh-jin reconoció como típica en las lagartijas. La conversación tomó un giro alarmante cuando el joven añadió que la cola de Bohak se había caído en el momento en que la agarró. Oh-jin, intranquilo pero compuesto, explicó que esto era un mecanismo de defensa normal para las lagartijas y le aconsejó que no volviera a agarrarla por la cola. El joven, aún sonriendo, le pidió a Oh-jin que hiciera que la lagartija estuviera más saludable. Esta solicitud recordó a Oh-jin una experiencia pasada con un dragón de hielo que tenía preocupaciones similares sobre su mascota, llevándolo a la conclusión de que el verdadero problema a menudo residía en los dueños, no en los animales. A pesar de sus reservas, Oh-jin decidió realizar un rápido chequeo a Bohak. Le pidió al joven que entregara la criatura y comenzó a examinar su piel de cerca. Durante el examen, Oh-jin se sintió perplejo por la condición de la piel de la lagartija y finalmente diagnosticó disectisis, un trastorno relacionado con una muda inadecuada de la piel. El joven parecía sorprendido por el diagnóstico desconocido. Le advirtió a Oh-jin que Bohak podría ser agresivo debido a que había vivido en las calles y le aconsejó tener cuidado al manejarla. Sin previo aviso,
la apariencia de Bojack cambió drásticamente. Sus ojos brillaron con un fuego abrasador, lo que sorprendió y asustó a Ojin. En un instante, la lagartija lanzó una gigantesca bola de fuego hacia él, dejándolo completamente en shock. Ojin se apresuró a esquivar el ataque, y en el momento crucial, Selena irrumpió en la habitación, tratando de protegerlo del asalto ígneo. Cuando el caos cesó, Selena miró a Ojin con expresión seria, señalando que había estado a punto de ser gravemente herido por una salamandra de fuego. Expresó su frustración, notando lo cerca que había estado de perder a su jefe en su primer día de trabajo. Ojin fue violentamente lanzado contra la pared por el impacto del golpe, quedando atónito y adolorido. A pesar del dolor, murmuró una observación sarcástica para sí mismo, sugiriendo que haber recibido la bola de fuego podría haber sido preferible al golpe físico que acababa de recibir. A pesar de la incomodidad, se concentró de nuevo en Bojack, la salamandra y primer paciente de su nueva clínica, haciendo una nota mental de evitar el contacto directo con la criatura, sabiendo que podría liberar llamas si se sentía amenazada. Selena planteó la pregunta de si tenían un traje resistente al fuego disponible, mientras el dueño de la salamandra parecía completamente absorto en admirar la belleza de su mascota. Curioso, Ojin le preguntó al joven dónde había encontrado la salamandra. El joven relató con entusiasmo cómo había descubierto a Bojack en una montaña cerca de su casa y se había cautivado de inmediato, decidiendo llevarlo a casa sin dudar. Con tono juguetón, le preguntó a Selena si estaba celosa de su mascota, a lo que ella respondió fríamente y negó cualquier sentimiento de celos. Selena luego aclaró un punto serio, explicando que capturar salamandras de esa área era ilegal porque eran criaturas salvajes no destinadas a ser domesticadas. Impactado por esta revelación, el joven preguntó ansiosamente si aún podría quedarse con Bojack, confesando su fuerte apego al animal. Selena, manteniendo su firmeza, le dijo que era contra la ley, pero trató de aliviar su angustia proponiendo una solución temporal. Podrían decir que estaban manteniendo a la salamandra solo para tratamiento médico, con la intención de liberarla después. El joven, sin embargo, reaccionó con una mezcla de tristeza y enojo, rechazando la idea. En un arrebato de emoción, salió corriendo de la clínica con Bojack abrazado a su pecho, gritando que solo quería vivir en paz con su querido compañero. Ojin se quedó allí, completamente desconcertado por el comportamiento dramático del joven, mientras Selena, con calma, sugirió que tal vez se había ido a casa. Ojin explotó de frustración, criticándola por observar pasivamente todo lo que sucedía y por no haber evitado la situación antes de que comenzara el tratamiento. Inmediatamente le ordenó que fuera tras el fugitivo, a lo que ella accedió, visiblemente nerviosa. Mientras Ojin y Selena corrían tras el joven, la vida tranquila del pueblo parecía contrastar bruscamente con el caos que se desarrollaba. Un vendedor de frutas, disfrutando de la calma recién encontrada después de que el conejo gigante del varón ya no fuera una fuente de problemas, observó confundido cómo el joven corría por la calle, perseguido de cerca por la pareja frenética. El vendedor, inquieto por la escena extraña, optó por quedarse en silencio y evitar involucrarse. El joven corría con lágrimas cayendo por su rostro, abrazando con fuerza a Bojack, confundido y desconsolado por el hecho de que lo estuvieran persiguiendo. Hizo promesas desesperadas a la salamandra de que nunca dejaría que nadie lo separara. Ojin, agotado de la persecución, gritó desesperadamente, tratando de hacerle entender que Bojack necesitaba ayuda urgente para mudar su piel. Finalmente, Ojin se detuvo jadeando, apoyándose contra una pared, completamente sin aliento, mientras Selena se quedaba a su lado. Con una observación sarcástica, ella señaló su clara necesidad de más ejercicio físico antes de rápidamente cambiar a un tono serio. Le preguntó si Bojack realmente no había logrado mudar su piel. Ojin, aún recuperando el aliento, lo confirmó, explicando que varias capas de piel vieja se habían acumulado y necesitaban ser removidas de inmediato. Al escuchar esto, la expresión de Selena se volvió grave. Explicó con urgencia que si una salamandra no lograba mudar su piel adecuadamente, el fuego se acumularía dentro de su cuerpo. Si el calor interno alcanzaba un punto crítico, la salamandra explotaría, causando un evento catastrófico. Ojin, profundamente preocupado, estuvo de acuerdo, subrayando que la explosión no solo dañaría a la salamandra y a su dueño, sino que también podría devastar toda la zona. La tensión creció visiblemente en su rostro, mientras enfatizaba la necesidad de encontrar rápidamente a la salamandra antes de que fuera demasiado tarde. Mientras tanto, el joven logró llegar a su casa y se encerró,
suspirando aliviado y sintiéndose seguro ahora que había logrado escapar de sus perseguidores. Hablando suavemente con Bojack, le aseguró a la criatura que nadie los separaría nunca más. Desbordado de emoción, decidió conmemorar el momento escribiendo una canción y comenzó a buscar un pedazo de papel para componer la letra. Durante ese tiempo, comenzaron a manifestarse señales inusuales en el cuerpo de Bojack, su forma emitiendo un resplandor extraño que señalaba una explosión inminente. Sin embargo, el joven, absorto en su emoción por la canción que estaba componiendo, permaneció completamente ajeno. Continuó cantando apasionadamente, vertiendo todas sus emociones en letras que celebraban el poder del amor. Mientras cantaba, el cuerpo de Bojack de repente se encendió en una aterradora llamarada, sus ojos ardiendo con fuego intenso. Aún sonriendo inocentemente, el joven se volvió hacia Bojack, aparentemente inconsciente del peligro, y le preguntó cómo le gustaba la canción. Sin previo aviso, una enorme explosión estalló debido al fuego acumulado dentro de Bojack. Una tremenda bola de fuego fue liberada, lanzando al joven contra la pared. Cayó al suelo, retorciéndose de dolor y confusión, luchando por comprender lo que acababa de suceder. Cuando recuperó algo de conciencia, vio que la habitación estaba envuelta en llamas, el pánico y la incredulidad lo inundaron. Se volvió desesperadamente hacia Bojack, gritando de miedo y confusión, preguntando si la salamandra era responsable de la destrucción. Acercándose a Bojack con cautela, su voz temblaba mientras rogaba que se fueran rápidamente, reconociendo el peligro en el que se encontraban. Bojack, sin embargo, respondió agresivamente. Su cuerpo volvió a arder con fuego, y lanzó otra bola de fuego directamente hacia el joven. Congelado por la incredulidad, el joven insistió en voz alta que Bojack nunca le haría daño porque eran como una familia. En el momento crítico, Ojin intervino, salvando heroicamente al joven del ataque mortal. Agarrando a la salamandra con sus propias manos, Ojin luchó por contener a la criatura llameante. Bojack resistió violentamente, sus llamas intensificándose mientras se retorcía. Alarmado por la ferocidad del estallido de la salamandra, Ojin preguntó urgentemente a Selena si la criatura había comenzado a atacar a los humanos. Selena confirmó que Bojack había perdido completamente el control, enfatizando que, a menos que lo sometieran inmediatamente, la situación se agravaría peligrosamente. Ojin, todavía luchando con la salamandra encolerizada, se encontraba desconcertado, sin saber cómo calmar tal furia desbordante. La intensidad de las llamas de Bojack aumentó aún más, elevando el riesgo. En ese momento desesperado, el pendiente mágico que el dragón le había dado a Ojin comenzó a brillar con energía radiante. De repente, un extintor de incendios, el objeto que Ojin había estado deseando inconscientemente, apareció frente a él, invocado por el poder del pendiente. Atónito por el milagroso acontecimiento, Ojin no perdió tiempo. Agarró el extintor y lo roció sobre Bojack, decidido a apagar las llamas y controlar la situación. Después de algunas ráfagas concentradas, Bojack experimentó una transformación dramática. Su forma ardiente y salvaje disminuyó, y se transformó en una pequeña y gentil criatura blanca, visiblemente confundida y ya no agresiva. Sosteniendo el extintor, Ojin se maravilló de la efectividad del pendiente del dragón. Gradualmente, las llamas que consumían la casa comenzaron a apagarse, devolviendo al entorno una relativa seguridad. Selena se acercó al joven, que aún estaba sacudido, ofreciéndole consuelo y verificando si estaba bien. Aún en estado de shock, el joven murmuró la palabra destrucción con incredulidad, tratando de procesar el caos que acababa de suceder. A medida que comenzaba a comprender, se dio cuenta con tristeza de que el comportamiento violento de Bojack provenía de su fallo al no permitir que la salamandra mudara su piel adecuadamente. Sin embargo, con un repentino impulso de optimismo, declaró que era bueno que ahora lo entendiera y prometió cuidar mejor de Bojack en el futuro. Ojin observó esta respuesta ingenua con asombro, sin poder comprender la simplicidad del joven. Furioso y desconcertado, Ojin le exigió si eso era todo lo que tenía que decir después de casi causar una catástrofe. Avergonzado y confundido, el joven luchó por responder, insistiendo que sus sentimientos hacia Bojack nunca habían cambiado y sugiriendo que simplemente podrían reconstruir la casa destruida. Ojin, abrumado por la frustración, alzó la voz, señalando que el fuego fácilmente podría haberse extendido a las casas vecinas y puesto en peligro muchas vidas, enfatizando que estar personalmente a salvo no era suficiente. El joven, ansioso bajo el peso de las críticas, reiteró que ahora cuidaría adecuadamente de Bojack, preguntando si eso no era lo que realmente importaba.
Sin palabras, Ojin solo pudo poner la mano sobre su rostro y suspirar profundamente. Recuperando su compostura, comenzó a explicar con paciencia controlada que los animales salvajes no deben ser criados de manera imprudente, ya que pertenecen a sus entornos naturales. Selena apoyó esto, agregando que adoptar animales solo porque son lindos, sin entender sus verdaderas necesidades, era un grave error, y cuestionó si tal comportamiento realmente podía considerarse amor. Ojin luego presionó al joven aún más, preguntándole si realmente creía que podría controlar a las salamandras si otra destrucción ocurría en el futuro. El joven, abrumado por la tristeza y un sentimiento de renuencia, reconoció que no era capaz de cuidar adecuadamente de Bojack. Ojin, con una actitud calmada y firme, transmitió el mensaje de que el amor y el cariño por sí solos no eran suficientes para cuidar de un animal. El peso de esta verdad se instaló en el aire, dejando a los tres en un silencio contemplativo. Más tarde, Ojin y Selena llevaron a Bojack de regreso al bosque, liberándolo en su entorno natural. Ojin notó que Bojack parecía más saludable después de haber mudado su piel vieja, un sentimiento que Selena compartió, observando una mejora en su condición. En ese momento, la transformación de Bojack se hizo evidente al revelar su verdadera forma, mucho más grande y poderosa ahora que había despojado su piel anterior. Tanto Ojin como Selena se quedaron asombrados, mientras Ojin se maravillaba de cómo una criatura tan grande podría haber encajado en una piel tan pequeña. Selena explicó con calma que esto era simplemente un misterio natural. El joven, profundamente triste, observó a Bojack y se dio cuenta de que el crecimiento de la salamandra significaba que ya no requería su cuidado. Reflexionó sobre la idea de que Bojack estaba regresando a la inmensidad de la naturaleza, libre para vivir como debía. Superado por la emoción, sonrió entre lágrimas y expresó su amor por Bojack dejándolo ir. Sin embargo, el joven pronto se desplomó, sollozando fuertemente mientras se despedía de la salamandra, prometiendo llevarle comida todos los días. Ojin intervino, advirtiendo al joven que tales acciones perturbarían los instintos naturales de Bojack. A pesar de la advertencia, el joven, aún llorando, susurró que siempre estaría con Bojack en espíritu mientras la salamandra se apresuraba a adentrarse en el bosque. Selena, al notar su tristeza, intentó consolarlo, explicando que las salamandras no entendían el concepto de propiedad y que no debía molestarse por la abrupta despedida. Añadió, quizás de manera fría, que Bojack probablemente solo lo veía como alguien que le traía comida. Este pensamiento profundizó aún más la desesperación del joven, y se preguntó si eso era el tipo de consuelo que Selena le estaba ofreciendo. Los tres se sentaron juntos en el bosque, con el joven aún llorando amargamente. Ojin, tratando de aligerar el ambiente, sugirió en tono jocoso que quizás Bojack lo veía como alguien que simplemente limpiaba después de él. Justo en ese momento, Bojack apareció sobre una roca, reuniendo energía para crear una enorme bola de fuego. La salamandra lanzó la bola de fuego en una poderosa explosión, capturando la atención sorprendida de los tres. La explosión resultó en una exhibición inesperada y magnífica de fuegos artificiales coloridos, un espectáculo notable nacido de las habilidades únicas de Bojack. Ojin y Selena miraban fascinados, mientras el joven, profundamente emocionado, observaba con asombro, sintiéndose orgulloso de la increíble demostración de Bojack. Sonrió con alegría y elogió a la salamandra por sus asombrosas habilidades. Fue en ese momento que el tratamiento de Bojack, la exitosa rehabilitación de la salamandra de fuego, fue oficialmente reconocido. Algún tiempo después, en una plaza pública cerca de una fuente, la gente se reunió para disfrutar de la animada atmósfera. El joven, ahora presentándose como Roisa, subió al escenario y cantó con pasión sobre Ojin, representándolo como un gran mago que había derrotado al conejo gigante del señor y como un verdadero poeta. Un coro infantil se unió, cantando sobre el amor de Ojin por los animales y su toque sanador, lo que elevó el ánimo de la multitud. La adición de un percusionista aportó ritmo y energía a la actuación. Mientras la canción continuaba, algunos miembros del público hicieron comentarios sarcásticos sobre Roy, mientras que Selena, desconcertada, se preguntaba si realmente era el artista talentoso que la gente decía que era. Ojin, de pie entre los espectadores, estaba confundido por el contenido de la canción, pero pronto se dio cuenta de que le había otorgado una gran fama. Muchos en la multitud expresaron su deseo de visitar su clínica después de escuchar los elogios que la canción le dedicaba. En los días siguientes, multitudes se reunieron fuera de la clínica de animales de Ojin, exigiendo tratamiento y abrumando al personal. Por dentro,
Oh-jin se sentó, exhausto, con la cabeza entre las manos por el constante flujo de pacientes. Selena, al notar su fatiga, le preguntó si podría renunciar debido a la abrumadora carga de trabajo, aunque reconoció el éxito sin precedentes de la clínica. En los días siguientes, la clínica permaneció llena de pacientes, y Oh-jin se sentía cada vez más agotado por el trabajo imparable. Su actitud se volvía más intimidante durante las consultas, aunque intentaba mantener la cortesía, pidiendo a los clientes que regresaran la semana siguiente para seguimientos. Internamente, temía no sobrevivir al agotamiento. Selena, tratando de aligerar el ambiente, le instó a hacer todo el dinero posible mientras pudiera. Oh-jin, agotado, respondió que necesitaba sobrevivir el tiempo suficiente para mantener la clínica en funcionamiento, y luego le pidió que trajera al siguiente paciente. 2 meses después de la apertura de la clínica, gracias a la canción viral, la clínica seguía ocupada y exitosa, para asombro de Oh-jin. A pesar de los desafíos iniciales que enfrentaron, Oh-jin y Selena ahora estaban experimentando los frutos de su trabajo, con las ganancias de la clínica alcanzando niveles impresionantes. Este éxito les trajo a ambos una sensación de satisfacción y logro. Un día, mientras disfrutaban de esta nueva prosperidad, un nuevo visitante entró en la clínica y preguntó educadamente si aún estaba abierta. Aunque Oh-jin estaba claramente cansado, saludó al visitante con una sonrisa, sintiendo un alivio financiero que venía con el creciente éxito de la clínica. Durante este tiempo, Oh-jin comenzó a notar que la forma en que la gente criaba animales en este mundo no era tan diferente de su mundo anterior. Los dueños de mascotas discutían sobre la salud de sus animales de manera familiar y casual, y los habitantes del pueblo criaban gatos y perros con el mismo cuidado y atención que había visto en su mundo original. Sin embargo, había diferencias sutiles en las especies aquí, lo que contribuyó al creciente agotamiento de Oh-jin mientras se ajustaba al nuevo entorno. Después de un largo y demandante día de trabajo, Oh-jin estaba acostado, exhausto, cuando Selena le informó que el próximo paciente sería el último del día. Esta noticia le ofreció algo de alivio. Preguntó por el animal que necesitaba tratamiento, y Selena mencionó que era un chamán, una raza de perro de caza que recientemente se había vuelto popular como mascota de moda. Oh-jin expresó su desaprobación hacia la moda, deseando que la gente dejara de adoptar animales solo por moda. Selena luego explicó que esta raza en particular era conocida por su agresividad, especialmente hacia aquellos que no eran sus dueños. Se decía que sus garras y colmillos eran lo suficientemente fuertes como para perforar la piel de un jabalí salvaje. A pesar de la temible reputación del perro, Oh-jin saludó al dueño de la mascota con amabilidad cuando entró en la clínica. Sin embargo, cuando se abrió la jaula, Oh-jin se sorprendió al ver un pequeño cachorro blanco, temblando de miedo. El cachorro era un contraste total con la naturaleza agresiva que típicamente se atribuía a su raza. Selena agregó casualmente que había olvidado mencionar que el perro solo tenía 3 meses, lo que sorprendió aún más a Oh-jin. El dueño del cachorro explicó ansiosamente que el perro había estado cojeando desde el día anterior, y Oh-jin, desconcertado, se preguntó en silencio sobre el estado de las patas del perro. Al examinar al cachorro, rápidamente descubrió una pequeña espina alojada en su pata, lo que hizo que el cachorro gimiera suavemente de dolor. Oh-jin retiró cuidadosamente la espina y tranquilizó al dueño, asegurándole que era solo un problema menor. Después de desinfectar la herida, Oh-jin observó cómo el cachorro jugaba felizmente sobre la mesa, lleno de una sensación de satisfacción y contento. Una vez que el dueño salió, visiblemente aliviado y feliz, Oh-jin dejó escapar un profundo suspiro, sintiendo como el peso de la jornada laboral se desvanecía de sus hombros. Selena, observando su actitud, comentó sobre lo alegre que parecía, lo que hizo que Oh-jin se detuviera. Ella le preguntó si su felicidad venía de lo lindo que era el cachorro o simplemente del hecho de que su jornada laboral había terminado. Oh-jin, irritado por la pregunta, respondió bruscamente, preguntándose por qué a ella le importaba eso. De manera calmada y medida, Selena respondió que solo estaba contenta de verlo feliz por razones que no tenían que ver con el dinero. Este comentario llevó a Oh-jin a acusarla de burlarse de él, un comportamiento que él a menudo le atribuía. Luego explicó que su felicidad venía del hecho de que ninguno de los animales que había atendido ese día estaba gravemente herido. Reflexionó sobre cómo, como veterinario, ver a los animales en dolor era la parte más difícil del trabajo. Cuanto más los cuidaba, más le dolía emocionalmente, por lo que había intentado suprimir sus sentimientos y mantenerse distante, aunque nunca lo había logrado completamente.
También recordó una experiencia pasada, cuando una clienta dejó a su mascota enferma con él mientras se iba de vacaciones, una situación que lo había dejado profundamente frustrado. Desde entonces, Ojin se había vuelto más estricto con los dueños de mascotas, aunque su cuidado por los animales seguía siendo inquebrantable. Cuando el día llegaba a su fin, Ojin le pidió a Selena que recogiera para que pudieran cerrar la clínica antes del anochecer. Justo cuando estaban a punto de terminar, un hombre extraño apareció en la ventana de la clínica, mirándolos fijamente antes de golpear fuerte el cristal. El hombre comenzó a gritar por Ojin y a pedir desesperadamente su ayuda. Sobresaltado por la aparición repentina, Ojin le preguntó en tono jocoso a Selena si sabía cómo lidiar con espíritus malignos, a lo que ella sugirió secamente usar la fuerza bruta. Sin previo aviso, el hombre rompió la ventana, continuando su griterío por ayuda, y agarró a Ojin, arrastrándolo afuera en un frenesí. Selena observaba la escena desde la ventana, completamente desconcertada por el giro de los acontecimientos. Ojin, agotado por la acción abrupta y violenta, cayó al suelo. El hombre rápidamente se disculpó por su comportamiento, haciendo un comentario sarcástico sobre la falta de condición física de Ojin y su incapacidad para subir una colina. Esto hizo que Ojin, enojado, le dijera al hombre que se callara. Ojin luego exigió saber quién era el hombre, y él se disculpó nuevamente, admitiendo que había olvidado presentarse. Swine, un funcionario local encargado de la zona, se presentó a Ojin y, sin previo aviso, se arrodilló, suplicándole desesperadamente ayuda. Explicó que había oído hablar del éxito de Ojin al calmar al conejo gigante del señor y rogó por ayuda para capturar un perro callejero. Ojin, confundido por la inusual petición, aclaró rápidamente que no formaba parte de un equipo de rescate de animales, sino que era veterinario. Explicó que normalmente no perseguía animales. Sin embargo, Swine, en un estado de urgencia, continuó suplicando, insistiendo en que Ojin era su última esperanza. Ojin, aún desconcertado, preguntó cuándo se había convertido él en la última opción de alguien, pero la respuesta de Swine estaba llena de desesperación. La situación, explicó, se había vuelto crítica. Swine continuó explicando que hacía unos 2 meses, un perro había tomado el control de una zona específica en las montañas, que formaba parte de una ruta planeada para la construcción de una carretera. A pesar de los numerosos intentos, no habían logrado capturar al perro debido a su increíble velocidad. Ojin, preocupado, preguntó qué sucedería si no lograban capturar al perro. Swine reveló la perturbadora verdad. Si no podían capturar al perro a tiempo, el gobierno enviaría fuerzas oficiales, y si el animal se consideraba demasiado difícil de capturar, sería ejecutado en el acto. Esta revelación sorprendió profundamente a Ojin, quien se sintió cada vez más incómodo con la situación. Swine, sin dejarse intimidar por la vacilación de Ojin, siguió suplicando por ayuda, enfatizando que el tiempo se estaba agotando. Después de un breve momento de reflexión, Ojin suspiró frustrado, aún sin saber qué pensar de la súplica de Swine. Finalmente preguntó dónde se encontraba el perro, aclarando que solo estaba dispuesto a evaluar la situación, no a hacer promesas. Swine, rebosante de alegría por esta respuesta, señaló con entusiasmo que el perro estaba cerca, un poco más arriba en la pendiente. Ojin reiteró que aún no había aceptado ayudar, pero al menos echaría un vistazo. Selena, observando la situación, pensó para sí misma que ya estaba claro que Ojin había decidido ayudar. Cuando llegaron al lugar, Swine señaló el área donde el perro se había estado quedando, explicando que el perro nunca abandonaba ese sitio. Ojin y Selena se miraron inquietos mientras avistaban al perro a lo lejos. La vista del perro era inquietante. Parecía tanto intimidante como lamentable, mostrando los dientes y gruñendo agresivamente. Ojin, con creciente preocupación, preguntó a Selena si este era el mismo perro de raza chamán que ella había mencionado antes. Ella confirmó que sí, y explicó que muchas personas habían adoptado esta raza recientemente porque estaba de moda, pero a menudo abandonaban a los animales tan rápido como los adoptaban, dejándolos sin hogar y llenos de ira. El perro, ahora en una postura defensiva, parecía listo para atacar, lo que aumentaba la ansiedad de Ojin. No pudo evitar sentir tristeza al notar que el perro estaba en un estado de extrema delgadez, lo que indicaba que no había comido adecuadamente durante algún tiempo. De repente, un extraño sonido resonó a lo lejos, llamando la atención de todos. Ojin notó pasos lentos y deliberados acercándose, lo que lo hizo preguntarse si había alguna otra criatura cerca. En ese momento,
El perro se volvió aún más agresivo y, sin previo aviso, se lanzó hacia Ojin con una velocidad notable, tomándolo por sorpresa. Selena reaccionó rápidamente, sujetando a Ojin y alejándolo de la embestida del perro. Lo regañó por su acción peligrosa, explicándole que huir de un perro agresivo y darle la espalda era lo peor que se podía hacer. Ojin, respondiendo sarcásticamente, preguntó si debía haberse quedado quieto y dejar que el perro lo atacara. Selena, imperturbable, explicó que correr solo excitaba más al perro y que necesitaban encontrar una manera de distraerlo. Para sorpresa de todos, el perro de repente dejó de perseguirlos, dejándolos desconcertados por su cambio abrupto de comportamiento. Selena, confundida, preguntó por qué el perro había detenido su ataque, considerando que se trataba de una raza de caza agresiva. Swine confirmó que efectivamente lo era, pero Ojin, aún desconcertado, se preguntó por qué el perro había retrocedido cuando estaba tan cerca y claramente enfurecido momentos antes. El perro, ahora visiblemente exhausto, caminó lentamente hacia una cueva oscura cercana, su cuerpo claramente agotado. Había regresado al mismo lugar desde donde había comenzado, lo que aumentó aún más la curiosidad de Ojin. Selena, siempre tranquila, comentó que el comportamiento canino podía ser difícil de interpretar, mientras que Swine señaló que el perro siempre se había comportado de esta manera, persiguiendo a las personas agresivamente pero sin llegar a atacarlas. Swine explicó que los incidentes repetidos con el perro habían provocado numerosas quejas de los aldeanos. Ojin, pensativo, permaneció en silencio mientras procesaba la información. Después de un momento, le preguntó a Swine qué tipo de quejas se habían hecho, y Swine reveló que las quejas se referían principalmente al ladrido agresivo del perro, lo que había causado preocupación entre los aldeanos. Ojin luego preguntó si alguien realmente había sido herido por el perro, y después de una breve pausa, Swine admitió que no había habido lesiones, solo disturbios causados por los ladridos. Ojin se volvió hacia Selena, preguntándole si ella había mencionado anteriormente que los perros de raza chaman eran conocidos por su gran lealtad a sus dueños. Ella lo confirmó una vez más. Selena luego preguntó con calma si Ojin había logrado deducir algo del comportamiento del perro, pero Ojin permaneció en silencio, perdido en sus pensamientos. Al día siguiente, Ojin y Selena se dirigieron hacia la aldea más cercana a la montaña. Selena, desconcertada, preguntó por qué iban a la aldea en lugar de regresar directamente al lugar donde se encontraba el perro. Ojin explicó que su tarea había cambiado, ya no se enfocaban en capturar al perro, sino en encontrar a su dueño anterior. Esta decisión sorprendió a Selena, quien pensó que sería más rápido atrapar al perro directamente. Incluso sugirió montar una trampa con cebo, asumiendo que el perro tenía hambre, pero Ojin no estuvo de acuerdo, diciendo que solo la comida no sería suficiente para atraer al perro. Explicó que si el hambre fuera el principal problema del perro, no estaría en tan mal estado. En cambio, creía que algo más, como las órdenes de su antiguo dueño, le importaba más al perro que la comida. Especuló que el dueño le había dicho al perro que se quedara en ese lugar, prometiendo regresar pronto. El perro, probablemente obediente en ese momento, había permanecido esperando a su dueño. Este pensamiento llenó a Ojin de ira, ya que despreciaba a las personas que abandonaban a sus mascotas con tales instrucciones, sin regresar nunca por ellas. Expresó su deseo de confrontar al dueño del perro, diciendo que si alguna vez lo encontraba, lo obligaría a presenciar las consecuencias de sus acciones. Mientras preguntaban en la aldea por el dueño del perro, recibieron diversas respuestas. Una mujer mencionó que su esposo, un leñador, ya no podía cortar árboles debido al miedo que le tenía al perro. Algunos niños dijeron que no conocían al dueño, pero señalaron que sus madres no les dejaban acercarse a la montaña debido al perro. Finalmente, encontraron a un anciano que parecía confundido y gritó, preguntando a qué perro se referían. Mencionó enojado que el perro le había costado todo su dinero hace 10 años. Sintiendo agotamiento, Ojin se sentó junto a un edificio, mientras Selena permaneció en silencio frente a él. Después de una pausa, se preguntó en voz alta si el dueño del perro podría ser de fuera de la aldea. Observó que lo único claro era que todos los aldeanos no querían al perro callejero. Ojin, aún desconcertado, se preguntó cómo es que nadie en la aldea conocía al dueño. Antes de que pudiera terminar, una niña se acercó y lo interrumpió, revelando que, de hecho, los aldeanos no conocían al dueño. Ella le preguntó directamente a Ojin si estaba buscando al dueño del perro callejero, y señaló que él era la primera persona que preguntaba por Jaque.
Sorprendido por la revelación de la niña, Ojin preguntó con ansia si ella sabía quién era el dueño del perro, lo que llevó a la niña a hacer un gesto para que lo siguieran. Ella los condujo a una casa situada ligeramente fuera de la aldea, explicando que Hake, el dueño del perro, había vivido en aislamiento, lo que explicaba por qué no era muy conocido entre los aldeanos. Cuando llegaron a la casa, Ojin tocó la puerta, asumiendo que Hake debía haber vivido solo con su perro. Sin embargo, no hubo respuesta, y la niña le informó suavemente que Hake no estaba en casa. Luego invitó a Ojin y Selena a seguirla a otro lugar. Ojin, aún confundido, accedió, solo para quedar desconcertado cuando se detuvieron frente a una tumba cercana. Al darse cuenta de lo que sucedía, comprendió que habían llegado a la tumba de Hake. La niña explicó que Hake había muerto 2 meses antes en un accidente causado por un deslizamiento de tierra, añadiendo que, a pesar de vivir solo, Hake había sido una persona de buen corazón y nunca había abandonado a su perro. Aclaró que, aunque los aldeanos habían culpado a Hake por el estado del perro, él no había sido negligente. Ojin permaneció en silencio frente a la tumba de Hake, profundamente conmovido por la revelación que acababa de conocer. La niña continuó hablando con tristeza, explicando que había intentado llevar a Max, el perro, de regreso por su cuenta, pero había fracasado. Su voz temblaba mientras le suplicaba a Ojin ayuda, si es que él realmente había venido por Max. La imagen de Hake y Max, sonriendo felices juntos, surgió en la mente de Ojin, lo que lo hizo aún más compasivo con el desesperado ruego de la niña. Después de un momento de reflexión en silencio, Ojin se acercó lentamente a la tumba y ofreció una oración silenciosa por el alma de Hake. Permaneció allí un rato, mientras Selena y la niña observaban en silencio desde cerca. Finalmente, Ojin se volvió hacia la niña, expresando su pesar por el malentendido que los aldeanos tenían sobre Hake. Con tono serio y decidido, le prometió que haría todo lo que estuviera a su alcance para salvar a Max, sin importar los desafíos que pudieran presentarse. Mientras tanto, la situación en la aldea se volvía más tensa cuando un grupo de soldados llegó antes de lo esperado para llevar a cabo su misión de matar al perro. Wayne se sorprendió por su llegada anticipada e intentó persuadirlos para que esperaran hasta el día siguiente. Sin embargo, los soldados se mantuvieron indiferentes, afirmando que su tarea anterior había sido completada antes de lo previsto y que no había razón para retrasar la misión actual. El comandante fue firme en su decisión, asegurando que la muerte del perro era inevitable, ya que los aldeanos lo odiaban, y no habría quejas si la tarea se completaba antes de tiempo. En ese mismo momento, Max yacía fuera de su cueva, completamente exhausto. Su cuerpo frágil apenas se movía mientras descansaba, pareciendo demasiado débil para hacer algo más que soportar. Los soldados, sin inmutarse por el estado del perro, comenzaron a prepararse para su tarea de matarlo. Mientras tanto, Ojin y Selena entraron en la casa de Hake, con la esperanza de encontrar algo que pudiera ayudarlos a acercarse a Max. Al entrar, Ojin fue inmediatamente golpeado por el fuerte olor a hierbas medicinales, lo que le hizo preguntarse si Hake había sido un sanador herbolario. Comenzó a mirar alrededor con creciente interés, buscando cualquier cosa que pudiera calmar al perro angustiado. Selena sugirió que tomaran algo de la casa que aún tuviera el olor de Hake, creyendo que eso podría ayudar a tranquilizar a Max. Comenzó a recoger algunas de las ropas de Hake que colgaban en la pared. Mientras Ojin observaba la habitación, su atención fue atraída por una fotografía enmarcada que descansaba sobre una mesa cercana. La foto capturaba un momento de Hake y Max juntos, sonriendo con clara afecto el uno por el otro. La imagen conmovió profundamente a Ojin, quien se perdió en sus pensamientos, reflexionando sobre cómo alguien que había amado tanto a su perro pudo haber tenido un destino tan trágico. Selena luego señaló un detalle en la pared, una imagen de la planta mandrágora, lo que provocó un momento de confusión en Ojin. Ella explicó que Hake parecía haber estado buscando esta rara planta. Intrigado, Ojin se acercó más a la imagen e indagó más sobre la planta, recordando que quizás había visto algo similar en una película. Selena explicó que la mandrágora era famosa por su grito penetrante cuando se desenterraba y que era extremadamente difícil de encontrar. Añadió que era muy valiosa, lo que la convertía en un sueño para todo herbolario encontrarla. Al mismo tiempo, fuera de la cueva, Max se encontraba sentado bajo un cielo oscuro y nublado. Aunque parecía ligeramente mejor que antes, todavía estaba visiblemente fatigado, respirando suavemente mientras el peso del agotamiento lo envolvía. La escena luego se transformó en un flashback. Una repentina tormenta de lluvia empapó el suelo,
y Jake se apresuró hacia la cueva, con Max a su lado, para buscar refugio de la tormenta. Mientras la lluvia seguía cayendo intensamente, Jake se acomodó junto a un pequeño fuego que había encendido, decidiendo esperar hasta que la tormenta pasara. Notó que Max temblaba de frío y, con gesto de cuidado, metió la mano en su bolsa, sacando algo que había preparado para momentos como este. Jake envolvió suavemente una manta alrededor de Max, con movimientos tiernos mientras intentaba mantener a su perro caliente, temiendo que Max pudiera resfriarse si permanecía mojado. Sin embargo, Max comenzó a retorcerse juguetonamente, lo que hizo que Jake sonriera al ver las travesuras vivaces de su perro. Jake se rió, llamando a Max un pequeño travieso, sintiendo una profunda gratitud por el refugio que la cueva les ofrecía, permitiéndoles esperar a que pasara la tormenta. En medio de esto, algo llamó la atención de Jake en el suelo de la cueva, un extraño objeto brillante que no había notado antes. Se acercó, intrigado, y se sorprendió al descubrir una planta de mandrágora, cuya forma y color eran inconfundibles. La emoción llenó a Jake al darse cuenta de lo que había encontrado. La planta coincidía con todo lo que había leído en los libros, y la idea de encontrar un espécimen tan raro en la vida real lo llenó de alegría. Abrumado por el descubrimiento, decidió apresurarse a casa para tomar sus herramientas y poder extraer la planta con cuidado. Antes de irse, le aseguró a Max que regresaría pronto. Sin embargo, Max, al sentir que Jake se iba, dejó escapar un gemido, claramente molesto por ser dejado atrás. Jake intentó consolarlo, prometiéndole que no estaría mucho tiempo y animándolo a quedarse en la cueva. Con una sonrisa, Jake salió de la cueva, confiado en que ese era un día afortunado. Max, dejado solo dentro, se sentó y esperó el regreso de su dueño, mientras afuera, la tormenta continuaba rugiendo. Jake avanzó con determinación a través de la lluvia cada vez más intensa, decidido a llegar a casa y regresar rápidamente. Sin embargo, mientras caminaba bajo el torrencial aguacero, un estruendoso ruido de tierra moviéndose lo detuvo en seco. El pánico se reflejó en su rostro al darse cuenta del peligro inminente. Sin previo aviso, un deslizamiento de tierra, provocado por la lluvia imparable, cayó sobre ellos, sepultando todo a su paso. La vida de Jake fue arrebatada en un instante. Sus sueños de extraer la mandrágora se desvanecieron con el desastre. El tiempo pasó. El fuego en la cueva finalmente se apagó, y Max continuó esperando, sin saber lo que le había ocurrido a Jake. Permaneció fielmente sentado, su tristeza profundizándose con cada momento que pasaba. Afuera, la lluvia cesó y apareció un arco iris en el horizonte, pero para Max, el mundo se había convertido en un lugar de espera y pérdida. Una semana después, unos excursionistas pasaron por la cueva y se sorprendieron al ver a un perro sentado solo en su interior. La visión del animal delgado y abandonado despertó su piedad, y uno de ellos sugirió ofrecerle comida al perro. Sin embargo, cuando uno de los hombres se acercó con comida, Max se mostró agresivamente defensivo, enseñando los dientes y gruñendo amenazadoramente. Los excursionistas retrocedieron por miedo, uno preguntándose en voz alta por qué el perro reaccionaba tan violentamente, mientras el otro insistía en que debían irse de inmediato. El encuentro los dejó murmurando con frustración, pensando que la agresión del perro probablemente era la razón por la que su dueño lo había abandonado. Max, ahora nuevamente solo, regresó a su lugar en la cueva, continuando su espera, inquebrantable en su lealtad a la memoria de Jake. De vuelta al presente, las orejas de Max se erguieron al escuchar pasos acercándose. Un grupo de personas con rifles se dirigía hacia la cueva, y Max, claramente agitado, se preparó para defender el espacio que había llegado a llamar hogar. Wayne, viendo cómo se desarrollaba la situación, sugirió nerviosamente que no había necesidad de apresurarse y que deberían descansar por la noche. A pesar de sus preocupaciones, los soldados continuaron avanzando, llegando a la ubicación de Max. El perro, ahora visiblemente defensivo, permaneció firme, listo para protegerse a sí mismo y al lugar que se le había dejado para vigilar. Un soldado preguntó cuántos dardos tranquilizantes tenían, y el otro respondió con confianza, asegurándole que habían traído suficientes para manejar la situación. Los soldados, plenamente conscientes del peligro que representaba la raza chamánica, estaban decididos a cumplir con su misión de eliminar al perro. Wayne, superado por el pánico, corrió hacia ellos, suplicando por solo una hora más. Explicó que había contratado a alguien para ayudar a salvar al perro e intentó convencer desesperadamente al comandante de que el perro tenía una historia y nunca había hecho daño a nadie.
A pesar de sus esfuerzos, el comandante permaneció imperturbable. Su enfoque permaneció exclusivamente en la tarea en cuestión, y afirmó fríamente que su trabajo era proteger a los ciudadanos, no escuchar historias trágicas. Con un movimiento rápido y frío, el comandante levantó su arma, apuntando directamente a Max. Max, confundido y aterrorizado, respiraba ansiosamente, sintiendo el peligro inminente. Mientras el soldado se preparaba para disparar, una mano alcanzó y agarró el rifle, deteniéndolo. Ojin, tranquilo y sereno a pesar de la urgencia, intervino justo a tiempo. Dirigiéndose firmemente al comandante, le pidió que reconsiderara, explicando que aún se podía salvar al perro y solicitando un poco más de tiempo. La mirada de Ojin se suavizó al volverse hacia Max, llamando el nombre del perro con suavidad. Lentamente, levantó la mano y sonrió cálidamente, una expresión llena de compasión. Max, al percibir la presencia familiar, comenzó a mover la cola lentamente al principio, luego más rápido a medida que su emoción crecía. El perro ladró con alegría y corrió hacia Ojin con energía desbordante. Ojin se agachó y abrazó suavemente a Max, lleno de tristeza y arrepentimiento. Susurró sus disculpas al perro, profundamente arrepentido de no haber sido el quien Max había estado esperando todo este tiempo. Esa misma noche, bajo la luz de la luna, apareció un pequeño ciervo, corriendo frenéticamente por el bosque. El ciervo estaba agotado, claramente llevándose al límite de sus fuerzas mientras huía de una amenaza invisible. De repente, un gran ojo amarillo brilló desde la oscuridad, observando al ciervo con una extraña sensación de anticipación. Un grito fuerte y escalofriante resonó en la noche, y un enjambre de aves voló al cielo en un pánico desbordado. La escena cambió a la mañana siguiente, cuando Ojin se sobresaltó por el sonido de una mujer gritando en su clínica, pidiendo ayuda urgentemente. Apresurándose a investigar, Ojin encontró la fuente de la angustia, un pequeño y gordo animal que se parecía a un hámster, llamado Bingbing. La criatura era tan grande e inmóvil que apenas podía moverse, una visión que dejó a Ojin sin palabras. La dueña de Bingbing, llorando, explicó que el animal se había debilitado recientemente, apenas pudiendo comer 5 comidas al día. Ojin miró a Bingbing con preocupación, advirtiendo solemnemente a la dueña que, si el animal no perdía el exceso de peso, podría enfrentar graves problemas de salud. Después de atender a un cliente anterior, Ojin se sorprendió cuando Wayne entró de repente en la clínica, con una amplia sonrisa. Wayne saludó a Ojin y le preguntó si estaba bien, luego explicó que Max, el perro, había descendido de la montaña hacia el pueblo. Max, que no había podido aceptar la muerte de su dueño, Jaque, había estado sentado junto a la tumba de Jaque durante un largo periodo. Gracias al cuidado constante de Wayne, Max finalmente había comenzado a abrirse y aceptarlo como un nuevo compañero. Curioso sobre el estado de Max, Ojin preguntó si había algún problema con el perro. Sin embargo, Wayne aclaró rápidamente que la razón de su visita no estaba relacionada con la condición de Max. En lugar de eso, Wayne y sus acompañantes colocaron una gran caja sobre la mesa, revelando una planta de mandrágora en su interior. La vista de la planta sorprendió a Ojin. Selina, que estaba con Wayne, señaló las características extrañas de la planta. Sus raíces estaban por encima del suelo, lo cual era inusual para una mandrágora, ya que sus raíces generalmente crecen profundamente bajo tierra. Ella explicó que Jaque, el fallecido, había descubierto la planta y la habían conservado como un recuerdo de él. Sin embargo, cuando pusieron la planta en una maceta, inexplicablemente saltó fuera del suelo de una manera antinatural. Wayne luego explicó el problema más urgente. La planta emitía un grito constante y penetrante, día y noche. Los intentos de enterrarla solo resultaron en que la planta saltara fuera del suelo y continuara con sus agudos gritos. El ruido era tan insoportable que las personas no podían vivir sin tapones para los oídos, y algunos incluso habían sufrido rupturas en los tímpanos debido al volumen abrumador. Selina agregó que había oído hablar de casos similares donde ciertas mandrágoras eran particularmente sensibles a su entorno, y esta planta parecía detestar el espacio en el que se encontraba. Wayne, cada vez más ansioso, describió cómo lidiar con la planta se había convertido en una pesadilla. Aunque parecía estar inactiva en ese momento, advirtió que una vez que despertara por completo, seguramente causaría el caos. Desesperado, Wayne suplicó a Ojin que se hiciera cargo de la planta. Esta solicitud sorprendió a Ojin, quien se negó firmemente. Explicó que él trataba con animales,
no con plantas, y comentó sarcásticamente que cualquier planta que gritara no podía ser simplemente una planta. En un estado de pánico, Wayne sugirió que si no era una planta ni un animal, debía ser algo mucho peor, quizás un monstruo o incluso un demonio. Oh-jin, sin inmutarse por la sugerencia, bromeó diciendo que Wayne debería llevar la planta a una iglesia en lugar de dejarla en su clínica. En ese momento, la planta comenzó a moverse, despertando lentamente. El movimiento repentino desató una ola de pánico en Wayne, quien gritó que el demonio estaba despertando. En un frenesí, Wayne y sus acompañantes salieron corriendo de la clínica, abandonando la planta atrás. Oh-jin, furioso por su cobardía y el hecho de que habían dejado la planta a su cuidado, los observó huir. Sacudió la cabeza con frustración, su molestia creciendo por su incapacidad para manejar la situación. Oh-jin, visiblemente furioso, desahogó su ira, comentando que aunque había visto personas abandonar animales antes, esta era la primera vez que presenciaba a alguien dejar atrás una planta. Selina, imperturbable e indiferente, respondió con calma, sus palabras cargadas de resignación. Luego procedió a explicar la importancia de la planta de mandrágora, describiéndola como rara y extremadamente valiosa. No solo sus hojas y tallos eran significativos, sino que incluso sus raíces contenían propiedades que podrían salvar vidas de personas al borde de la muerte. Mientras Oh-jin permanecía a su lado, observando la planta, una ola de confusión lo invadió, cuestionándose cuál era el propósito de poseer una planta tan rara si ni siquiera se podía controlar. Mientras Oh-jin luchaba por procesar todo esto, Selina notó rápidamente que la planta de mandrágora comenzaba a moverse. Ella le advirtió urgentemente que se tapara los oídos en anticipación al grito penetrante de la planta, que era conocido por dañar los tímpanos. A medida que la mandrágora comenzaba a abrir los ojos, Oh-jin se preparó para el habitual grito estridente, con la ansiedad aumentando. Se tapó los oídos con fuerza, deseando tener sus auriculares canceladores de ruido que aún estaba pagando de su vida anterior. Sin embargo, cuando miró a la planta, sucedió algo completamente inesperado. La mandrágora, en lugar de ser amenazante, parecía tranquila y gentil, mirándolo con una expresión suave y admirativa. Tanto Oh-jin como Selina se sorprendieron por el comportamiento de la planta. Selina, desconcertada, se preguntó qué estaba sucediendo y observó la reacción inusual de la mandrágora. Después de un momento de reflexión, especuló que la planta podría haber desarrollado un afecto especial por Oh-jin. Con una nueva idea formándose, le pidió que recuperara el colgante que había recibido anteriormente. Cuando Oh-jin sacó el colgante, la respuesta de la mandrágora fue impactante. Comenzó a exudar una alegría extasiada, soltando un grito dulce y alegre, mucho más suave que su habitual y aterrador alarido. Para sorpresa de Oh-jin, la planta empezó a bailar con una felicidad desenfrenada, lo que lo dejó tanto atónito como incómodo. La escena le recordó a un juguete de girasol bailarín que había visto una vez en la casa de un amigo, pero había algo en el comportamiento de la planta que le resultaba extrañamente inquietante. Selina, por su parte, permaneció en silencio, simplemente observando la extraña exhibición sin hacer comentarios. Después de la explosión de la planta, Selina sugirió que Oh-jin debería mantener la mandrágora en su habitación. Sin embargo, aún procesando la extraña situación, Oh-jin expresó su renuencia, explicando que no tenía experiencia con plantas y no estaba seguro de cómo manejar a una criatura tan peculiar. Mientras la noche se asentaba y todo parecía tranquilo, Oh-jin finalmente se quedó dormido. Pero fue despertado bruscamente por unos golpes fuertes y persistentes en su puerta. Aún somnoliento y medio dormido, Oh-jin abrió la puerta, bromeando con el visitante, diciéndole que las visitas nocturnas tenían un recargo. La mujer en la puerta, claramente angustiada, suplicó con urgencia, explicando que su pequeño estaba gravemente herido y necesitaba ayuda inmediata. Oh-jin se sorprendió cuando vio a la criatura que ella estaba cargando, un cachorro alado, cuyo cuerpo estaba cubierto de profundas y sangrantes heridas. Selina rápidamente evaluó la situación y señaló que las hojas de la mandrágora tenían una poderosa capacidad para detener el sangrado rápidamente. Fue a recuperar una de las hojas de la planta, pero cuando se acercó, se sorprendió al ver que la mandrágora la miraba con una expresión de confusión y desaprobación. La reacción de la planta añadió otra capa de extrañeza a los ya surrealistas eventos, dejando tanto a Oh-jin como a Selina inciertos sobre cómo manejar el extraño giro de los acontecimientos que se desarrollaban ante ellos. Selina sugirió que Oh-jin intentara hablar directamente con la planta de mandrágora, una sugerencia que lo dejó confundido e incierto. A pesar de sus dudas,
Ojin intentó nerviosamente comunicarse con la planta, pidiéndole urgentemente una sola hoja. Para su sorpresa, la planta respondió con amabilidad, entregándole una hoja de manera tímida mientras tarareaba una melodía suave y alegre. Ojin observó incrédulo cómo la planta parecía irradiar alegría, con su calor y afecto evidentes en sus acciones. Cuando Ojin usó la hoja en el cachorro herido, el sangrado cesó de inmediato, dejándolo asombrado por la poderosa y milagrosa habilidad de la planta. El cachorro, antes angustiado, comenzó a recuperarse visiblemente, lo que trajo un sentimiento de alivio tanto al animal como a su dueña, quien expresó su sincero agradecimiento a Ojin por su ayuda. Ojin, sintiendo un sentido de logro, esperaba poder regresar a su descanso después de una larga y agotadora noche. Sin embargo, sus esperanzas de dormir se desmoronaron cuando, menos de una hora después, el sonido de golpes en su puerta interrumpió la quietud de la noche. Frustrado, Ojin abrió la puerta para encontrar a otra mujer angustiada, suplicándole su ayuda porque su pequeño estaba al borde de la muerte. Para su sorpresa, Ojin descubrió que la criatura que necesitaba ayuda era un ciervo joven, y al examinarlo más de cerca, él y Selina se dieron cuenta de que sus heridas eran extrañamente similares a las del cachorro. Quedó claro que el mismo atacante era responsable de ambas heridas. Mientras Ojin examinaba cuidadosamente las heridas del ciervo, su preocupación aumentaba. Las lesiones no parecían haber sido causadas por un depredador típico de caza. En cambio, parecía que alguien estaba atormentando a los animales, causándoles daño para su propio entretenimiento. El uso de la palabra psicópata por parte de Ojin para describir al atacante dejó a las mujeres del pueblo confundidas, preguntándose si se refería a un nuevo tipo de monstruo. Con una sonrisa incómoda, Ojin explicó que era algo similar, aunque no exactamente lo mismo. En ese momento, una anciana gritó de miedo, afirmando saber la identidad del atacante. Con terror visible, reveló que era el lobo mascota del barón Doyle. Poco después, el propio varón apareció, con una sonrisa astuta y de pie junto a su imponente lobo. La anciana, entre lágrimas, explicó que al varón le gustaba recorrer el bosque con su lobo, atormentando a los animales débiles e indefensos por diversión. Ojin, lleno de ira, exigió saber cómo un hombre tan cruel podía deambular libremente sin ninguna ley que protegiera a los animales. Selena, manteniéndose calmada, explicó que el varón era un noble, y por lo tanto estaba por encima del alcance de la ley en estos asuntos. La frustración de Ojin estalló cuando comenzó a gritar sobre las injusticias del sistema feudal, pidiendo leyes y democracia para proteger a los vulnerables. Selena, sin embargo, no entendió el concepto de democracia y le recordó suavemente que su prioridad debería ser el cuidado del animal herido. Una semana después, el ciclo de angustia se repitió cuando el sonido de unos golpes volvió a escucharse en la madrugada. Una vez más, la gente llegó a la puerta de Ojin, gritando desesperadamente por su ayuda. Abrumado y al borde de la desesperación, Ojin explotó en frustración, declarando en voz alta que ya no podía soportar el interminable flujo de sufrimiento. La repetición del mismo escenario doloroso lo llevó a su límite, y se dio cuenta de que ya no podía hacer frente a la constante demanda de ayuda. Lleno de ira y determinación, Ojin decidió plantarse contra la opresiva clase noble. Reunió a los aldeanos, y juntos marcharon hacia el castillo del varón, llevando antorchas y exigiendo que se protegiera a los animales de la crueldad. El grupo se plantó desafiantemente frente a las puertas del castillo, gritando que el varón detuviera la violencia y asegurara la seguridad de los animales. Ojin lideró la carga, su voz fuerte y autoritaria mientras exigía una acción inmediata del varón. La atmósfera estaba tensa mientras el grupo esperaba una respuesta. Justo cuando elevaron sus voces al unísono, aparecieron los guardias privados del varón, saliendo de las puertas del castillo. La visión de los soldados fuertemente armados envió una ola de ansiedad a través de la multitud. El comandante de los guardias entonces llamó a Ojin, lo que lo hizo sentirse nervioso, temiendo que hubieran descubierto que él era el líder de la revuelta. Para su sorpresa, en lugar de un ataque, los guardias se inclinaron respetuosamente ante él. El comandante explicó que Ojin había sido convocado por el propio varón, y que debían escoltarlo al castillo. Incerto e intrigado, Ojin accedió a seguirlos a regañadientes. Dentro del castillo, Ojin se sorprendió al encontrar al lobo del varón, Magma, tendido inconsciente y gravemente herido en el suelo. El varón, visiblemente angustiado, suplicaba a Ojin que salvara a su lobo. A cambio de su ayuda, el varón le prometió concederle cualquier favor que deseara. Ojin y Selina miraban incrédulos,
luchando por comprender la escena que tenían ante ellos. A la mañana siguiente, comenzaron a circular rumores entre los aldeanos sobre una peligrosa criatura mágica que había aparecido en el bosque occidental. Se decía que el lobo del varón había sido asesinado por esta criatura, y algunos aldeanos la describían como una bestia gigante que devoraba humanos. El miedo se propagó rápidamente por el pueblo, con muchas personas entrando en pánico e incluso algunas eligiendo huir aterradas por el monstruo desconocido. En un intento por calmar la creciente histeria, un hombre se adelantó para informar a los aldeanos que el varón ya había lanzado una operación a gran escala para eliminar a la bestia. Se desplegaron soldados en el bosque occidental con la tarea de capturar a la criatura, y el varón declaró que sus fuerzas vigilarían el bosque tanto de día como de noche. Los aldeanos, aliviados por las acciones del varón, comenzaron a elogiarlo por asegurar su seguridad y proporcionarles alimento. Sin embargo, Ojin, hirviente de frustración, escuchó los elogios exagerados con creciente irritación. Se dio cuenta de que las acciones del varón solo habían servido para crear más problemas, pero aún así lo celebraban como un héroe. Ojin reflexionó amargamente sobre lo fácil que la opinión pública podía ser influenciada, manipulada por la influencia del varón. Selina, notando el estado perturbado de Ojin, le preguntó qué lo preocupaba. Ojin se confió en ella, explicando sus preocupaciones sobre el patrón de ataques a los animales. Reveló que la mayoría de los animales heridos que habían sido llevados a su clínica habían sido atacados en el bosque oriental, que estaba más cerca del pueblo. Mientras examinaba cuidadosamente un mapa, señaló que el lugar donde el lobo del varón había sido herido estaba en lo profundo del bosque occidental, lejos de donde ocurrieron los otros incidentes. Mientras tanto, los soldados del varón continuaban su operación en el bosque occidental, buscando a la misteriosa criatura que se acusaba de atacar a Magma. Las sospechas de Ojin crecieron, y no pudo quitarse la sensación de que algo no cuadraba. Ojin se sintió confundido por el enfoque en el bosque occidental como el lugar del ataque más reciente, preguntándose por qué se prestaba tan poca atención al bosque oriental, donde se habían producido la mayoría de los incidentes. Expresó sus pensamientos en voz alta, y Selina, coincidiendo con él, comentó que la situación parecía extraña. Añadió que los aldeanos generalmente evitaban por completo el bosque occidental, un hecho que intrigó a Ojin. Curioso sobre la razón de tal evitación, le preguntó a Selina, quien explicó que la zona estaba rodeada de historias de fantasmas que la convertían en un lugar temido por los aldeanos. Antes de que Selina pudiera continuar con su explicación, fueron interrumpidos por un hombre de una tienda cercana, The Glass House, que los había estado esperando. Al entrar en la tienda, Ojin fue mostrado las jeringas de vidrio que había encargado anteriormente. El artesano explicó el intrincado proceso detrás de su creación, destacando cómo las jeringas estaban diseñadas para resistir tanto el calor como los impactos, con agujas hechas de una combinación única de oro y acero. Ojin quedó profundamente impresionado por la precisión y la calidad de las jeringas, maravillándose de su destreza artesanal. El artesano se disculpó, diciendo que debido a la dificultad de producción, no podría crear más de ellas. Sin embargo, Ojin lo convenció rápidamente con una generosa oferta financiera, la cual el artesano aceptó con entusiasmo, marcando el comienzo de una nueva asociación entre ellos. Además de las jeringas, Ojin recibió una botella de solución nutricional, un dispositivo de medición y una jaula médica para animales hecha de madera de abedul. Más tarde, Ojin compartió con Selina sus planes de renovación para su clínica, detallando un diseño moderno y organizado para las habitaciones. Selina expresó su admiración por el diseño, admitiendo que nunca había pensado en organizar el espacio de esa manera. En ese momento, llegó una entrega de hierbas medicinales, sorprendiendo a Ojin por la gran cantidad de ellas. Le preguntó a Selina sobre el propósito de las hierbas, y ella explicó sus diversos usos. Mencionó que ciertas hierbas, como la Lunis flora, podían inducir el sueño cuando se preparaban adecuadamente, mientras que otras servían como analgésicos o plantas curativas. Ojin se sorprendió por la amplia gama de beneficios que ofrecían estas hierbas, particularmente aquellas capaces de tratar enfermedades graves como el cáncer y la demencia, condiciones que nunca había encontrado en su vida anterior. Sintiendo vergüenza por su falta de conocimiento, Ojin le pidió a Selina que le enseñara más sobre las hierbas, mientras ella, con tono juguetón, accedía a hacerlo. Inesperadamente, una mujer irrumpió en la habitación con la noticia de que el monstruo había sido capturado. Ojin y Selina quedaron sorprendidos por el giro repentino de los acontecimientos. Mientras tanto, en el bosque,
El varón y sus soldados avanzaban hacia la ubicación del monstruo, armados con antorchas. Los ruidos provenientes del bosque eran aterradores, y Ojin, visiblemente tenso, sintió que su ansiedad aumentaba a medida que el rugido ensordecedor de la criatura resonaba en el aire. El sonido le recordó al grito de un dragón masivo. A pesar de las trampas dispuestas para capturarlo, la criatura logró destruirlas y continuó con su arrasadora marcha, obligando a los soldados a intensificar su persecución. Mientras corrían junto a perros de caza, intentando acorralar al monstruo, Ojin observaba a la distancia, sin estar seguro de si la sombra extraña ante él era realmente la criatura, pero no podía quitarse la sensación de peligro inminente. Cuando los soldados y Ojin llegaron a la ubicación donde se decía que estaba la criatura, se encontraron con una vista asombrosa. La monstruosa bestia, que había causado tanto miedo y pánico, resultó ser nada más que un pequeño gato negro, temblando de miedo. A pesar de su tamaño diminuto, el gato intentaba parecer valiente, emitiendo ruidos de gruñido fuertes, pero su miedo era inconfundible. El grupo permaneció paralizado en silencio, incapaz de comprender lo absurdo de la situación. Un soldado, visiblemente confundido, se acercó al varón y comentó que el gato parecía ser solo un gato callejero común, nada parecido al monstruo aterrador que habían anticipado. El varón, sin embargo, insistió. Se negó a aceptar que el gato fuera algo menos que la criatura que había atacado a su lobo, Magma. Señaló lo aterrorizado que estaba el lobo, instando al soldado a observar su estado de miedo. Justo en ese momento, apareció el lobo, visiblemente tembloroso y emitiendo débiles sonidos de terror. El pequeño gato, a pesar de su evidente miedo, intentaba continuar su acto agresivo, mostrando sus colmillos y garras, gruñendo ferozmente, aunque aún visiblemente sacudido. Ojin, observando la situación, reconoció de inmediato que el gato estaba siendo injustamente atacado. Parecía ser la víctima de un acto cruel, intimidado por las fuerzas mayores que lo rodeaban, a pesar de su tamaño y vulnerabilidad. La escena rápidamente escaló cuando se ordenó a un soldado que lanzara una red sobre el pequeño gato. A pesar de su feroz resistencia, los soldados lograron atraparlo, y pronto apareció un soldado grande con pesadas cadenas de hierro, preparándose para inmovilizar a la criatura. Ojin, horrorizado por la crueldad que se desarrollaba, susurró angustiado, instándolos a detenerse. Sin embargo, los soldados parecían disfrutar de la lucha del gato, riendo mientras lo ataban con la red y las cadenas. La situación se volvió aún más oscura cuando el varón ordenó que el gato fuera quemado vivo. Ojin, lleno de sorpresa y horror, gritó en protesta, incapaz de entender el nivel de crueldad que se estaba infligiendo al indefenso animal. El varón, con una sonrisa maliciosa, sugirió que sería más efectivo ejecutar al gato públicamente, usando su muerte como ejemplo para los demás. Los soldados se rieron burlonamente de las protestas de Ojin, claramente disfrutando del sufrimiento del animal. Ojin, congelado de rabia y repulsión, reconoció la crueldad por lo que era. Ese momento despertó dolorosos recuerdos de una experiencia similar de su pasado, donde había presenciado el daño deliberado a un animal. Recordó una criatura herida que había regresado a él después de una larga ausencia, herida por la crueldad humana. En esa ocasión, había comprendido de inmediato que las heridas no eran accidentales, sino el resultado de un daño intencional. Su ira se había encendido entonces, y había llamado a los responsables demonios, personas que encarnaban la clase de crueldad que más le repugnaba. De vuelta al presente, los soldados notaron que el pequeño gato, aún atrapado en la red, luchaba por liberarse, y rápidamente se llamaron unos a otros para recapturarlo. Antes de que pudieran actuar, Ojin gritó fuerte, ordenándoles que se detuvieran. Luego les ordenó a todos que se cubrieran las narices y las bocas, lo que causó confusión entre el varón y los soldados. Se volvieron hacia Ojin, perplejos por su repentina y extraña solicitud. Aprovechando el momento, Ojin señaló al pequeño gato, afirmando que la marca en su frente era un símbolo demoníaco. Tanto el varón como Selina estaban confundidos, repitiendo las palabras de Ojin nerviosos mientras trataban de comprender su afirmación. Con falsa preocupación, Ojin continuó, explicando que la marca era inconfundiblemente la letra M, el símbolo de un gran demonio responsable de propagar plagas globales. Habló con entusiasmo exagerado, convenciendo a todos de que el gato era, de hecho, el demonio Goxona, la misma entidad detrás de la devastadora pandemia. El grupo reacciona con una visible conmoción al enterarse de que la marca está asociada con Garona la gran pandemia, un demonio de temible renombre.
Ojin amplía esta revelación, explicando que la plaga fue liberada por primera vez a través de una pequeña rata, un esbirro del demonio. Esta criatura fue el portador inicial de la enfermedad. Con el tiempo, un gato que cazaba a esas ratas absorbió su magia corrupta, evolucionando hasta convertirse en un contenedor de contagio mucho más poderoso. Según Ojin, una criatura así había aparecido recientemente en su territorio, y su presencia señalaba una devastación inminente, lo suficientemente grave como para borrar a la mitad de la población una vez que la infección se propagara. El barón Doyle y los aldeanos se ven sacudidos por la magnitud de la amenaza. Muchos entre el pueblo niegan la veracidad de las palabras de Ojin, alegando desconocer cualquier leyenda o suceso similar. Pero el barón Doyle, perturbado por las implicaciones, se vuelve hacia Ojin en busca de una respuesta más clara. Ojin confirma que todo lo que describió había ocurrido en el lugar que una vez llamó hogar. Relata cómo su gente se vio obligada a unirse en una guerra desesperada y extensa contra la plaga, una guerra que exigió inmensos sacrificios. Luego afirma que el gato es, en efecto, uno de los siervos del demonio, pero subraya que, debido a su juventud, aún puede ser contenido. Comparte que su gente una vez desarrolló una cura y expresa la esperanza de que pueda recrearse una solución similar en la situación actual. Ojin recurre sutilmente a Selena para obtener apoyo, y ella responde con seguridad, afirmando que se podría fabricar una cura a partir de la sangre del gato combinada con ciertas hierbas. Aunque sus palabras fortalecen el plan frente a los demás, dentro de Ojin persiste una silenciosa incertidumbre, preguntándose si el mismo enfoque funcionará de nuevo. Mientras el grupo asimila la información, uno de los aldeanos da un paso al frente para rechazar las afirmaciones de Ojin, poniendo en duda su historia y su supuesta urgencia. A pesar de este desafío, el barón Doyle toma una decisión. Concede a Ojin una sola semana para cuidar a la criatura y llevarla al castillo. Después de ese plazo, el gato será ejecutado en público, ante el pueblo reunido. En la clínica, Ojin expresa su gratitud a Selena, sorprendido por lo convincente que fue su apoyo. Asume que su actuación fue solo una fachada, pero Selena responde con compostura, asegurando que habló con verdadera convicción. Cree sinceramente que se puede crear una cura utilizando a la criatura junto con raíz de mandrágora. Sin embargo, señala una limitación crítica. Una sola mandrágora no será suficiente. Para que el remedio sea eficaz, se necesitarán cientos, que deberán ser trituradas y procesadas. Cambiando el enfoque, Selena plantea una pregunta urgente sobre las verdaderas intenciones de Ojin. Quiere entender por qué está tan decidido a salvar al gato. La criatura permanece dócil por el momento debido a la sedación, pero una vez que pasen los efectos, podría volverse demasiado peligrosa para manejarla. En respuesta, Ojin revela que no cree que el gato sea responsable de los recientes ataques a los animales del pueblo. Se refiere a registros meticulosos que ha mantenido, documentando las heridas y síntomas de cada criatura lesionada. Según él, las heridas infligidas en esta reciente serie de ataques son consistentes en forma y tamaño, todas coincidiendo entre sí. En cambio, las heridas atribuidas a Garona, el demonio de la plaga, son fundamentalmente distintas en naturaleza, diferentes formas de garras, cortes más profundos y un trauma mucho más severo. Selena escucha con atención y comienza a atar cabos. Al reflexionar, recuerda un detalle crucial. Magma, una bestia grande y agresiva del pueblo, tenía un historial de dañar animales. Esta revelación arroja una nueva luz sobre los ataques recientes y sugiere que la verdadera fuente de la violencia podría no ser el gato. Después de todo, el gato no es culpable de atacar a los animales del pueblo, habiendo solo actuado en defensa propia contra Magma. Ojin está de acuerdo con esta evaluación y comienza a expresar sus sospechas sobre una conspiración más profunda. Cree que el barón Doyle ha utilizado su autoridad durante mucho tiempo para ocultar el comportamiento violento de Magma. Esta conclusión lleva tanto a Ojin como a Selena a una inquietante revelación. La cacería ampliamente difundida para detener la plaga no se trata realmente de proteger al pueblo. En cambio, sirve como una cortina de humo para otro objetivo, la captura del gato. Selena comienza a unir las piezas. Concluye que esa es probablemente la razón por la que el barón Doyle aceptó tan rápidamente el poco convincente relato de Ojin, y porque buscó encarcelar a la criatura en lugar de matarla en el acto. Toda la narrativa en torno a la supuesta amenaza del gato probablemente fue construida de antemano, diseñada para encajar en un plan mayor ya en marcha. Sin embargo, Ojin sigue inquieto. Señala la cicatriz en la frente del gato,
observando que no parece una herida común. Parece intencional, marcada con propósito. Además, nota múltiples heridas antiguas alrededor de las patas del gato, lo que sugiere un historial de sufrimiento. Sea lo que sea que la criatura haya soportado en el pasado, no fue una experiencia ordinaria, y Ojin está decidido a descubrir la verdad detrás de ello. Selena comienza a cambiar su percepción sobre Ojin. Donde antes lo había considerado un veterinario egoísta, motivado únicamente por el dinero, ahora empieza a ver otro lado de él. Su dedicación al gato herido, su creciente determinación por protegerlo y su negativa a aceptar explicaciones superficiales revelan un tipo de carácter diferente. Ella empieza a preguntarse si su comportamiento no proviene de la avaricia, sino de algo más irracional, o tal vez profundamente sincero. Considera la posibilidad de que no lo impulse el egoísmo, sino una especie de locura. A la mañana siguiente, el pueblo se ve perturbado por sonidos extraños y escalofriantes que emergen de la clínica de Ojin. Los gritos son fuertes, inquietantes e imposibles de ignorar. El pánico se extiende cuando un aldeano afirma que Ojin está luchando contra un demonio. Otros empiezan a sugerir que está realizando un ritual, expulsando a un espíritu maligno responsable de enfermedades. Esta idea, aunque insólita, empieza a ganar fuerza, y cada vez más aldeanos creen que algo sobrenatural está ocurriendo dentro de esas paredes. La noticia comienza a propagarse por todo el pueblo. Ojin no es un sanador cualquiera. Los susurros se transforman en convicción cuando la gente asegura que debe de ser un mago poderoso de otro reino. Con sorprendente rapidez, esta nueva creencia se impone, reflejando cuán rápido y fácilmente puede cambiar la opinión colectiva en una sociedad medieval. Mientras los aldeanos construyen su propia mitología en torno a él, Ojin permanece dentro de la clínica, enfrascado en una lucha mucho más mundana, tratar de alimentar al gato. La criatura, sin embargo, no coopera. Cuando Ojin se le acerca, el animal lanza zarpazos con uñas afiladas, mostrando una agresividad inmediata e intensa. La hostilidad es evidente, no existe confianza entre ellos. Selena observa en silencio, notando algo inusual. Comenta que el gato parece más pequeño que hace solo 3 días. Ojin lo examina con mayor atención y confirma su observación. La criatura no solo ha perdido peso, se ha vuelto visiblemente más delgada y baja, como si su cuerpo entero estuviera reduciéndose gradualmente. Selena especula que el gato podría ser en efecto una bestia demoníaca, y que el cambio de tamaño podría deberse a una disminución de maná, la pérdida de su energía mágica interna. Mientras considera esta posibilidad, la atención de Ojin se enfoca en una preocupación más urgente. El gato no ha comido en 3 días. Para cualquier criatura, mágica o no, tal ayuno sería severo. Pero en lugar de volverse débil y apático, el gato se ha vuelto cada vez más agresivo. El hambre parece alimentar su furia, y esa furia, a su vez, consume más de su energía restante. La criatura está atrapada en un ciclo vicioso, donde el hambre lleva a la ira, y la ira acelera el hambre. Ojin observa cómo se desarrolla este doloroso bucle y piensa con nostalgia en una golosina legendaria conocida como el bocadillo demoníaco, un manjar que, según se dice, es irresistible para las criaturas mágicas. Si tan solo tuviera uno, cree, tal vez podría ayudar. Justo cuando este pensamiento cruza por su mente, siente un dolor repentino en el pecho. Instintivamente, agarra el collar que cuelga de su cuello. Para su asombro, comienza a emitir una luz brillante. En ese resplandor, un pequeño objeto toma forma, exactamente la golosina que había imaginado. El bocadillo demoníaco se materializa, su envoltorio desplegándose como si pudiera sentir a la criatura hambrienta cerca. A medida que la golosina encantada se materializa y flota con inquietante precisión hasta la boca de la criatura, su transformación es repentina y profunda. Lo que momentos antes era un ser impulsado por el hambre y la furia, ahora empieza a mostrar calma. El brillo violento en sus ojos se desvanece en quietud. Sus garras se retraen, su postura se relaja, y mastica lentamente, como si la tormenta de furia dentro de él se hubiera apaciguado por completo. Es la primera vez que la criatura parece realmente en paz desde que llegó. La atención de Selena se agudiza mientras observa la frente de la criatura, atraída por el distintivo símbolo en forma de M grabado allí. Sus ojos se entrecierran con intensidad a medida que una comprensión más profunda empieza a echar raíces en su mente. La verdad comienza a emerger, inquietante y sobrecogedora. Lo que tienen delante no es un simple animal. Tal vez nunca haya sido un gato en absoluto. Un sentimiento de reconocimiento aflora. Este ser es algo mucho más antiguo,
mucho más poderoso que cualquier cosa que hayan enfrentado antes. Su forma evoca al monoceros, legendarios leones con cuerno mencionados en antiguos mitos. Se decía que estas majestuosas bestias aparecieron tras la extinción de los dragones, durante una era en que el maná desbordaba la tierra. No eran vistos como simples criaturas, sino como entidades sagradas, veneradas por su armonía con las corrientes divinas del mundo. Dondequiera que sus cuernos tocaban, ocurrían milagros, tierras áridas florecían con vida, y lugares cubiertos por sombras eran iluminados con luz radiante. En el núcleo de la naturaleza divina del monoceros se encontraba su corazón, una fuente de magia inigualable. A diferencia de otros seres vivos, no solo absorbían maná del entorno, lo generaban. Sus cuernos, poderosos y sagrados, servían tanto como conducto como arma. Sin embargo, su santidad era ferozmente protegida. Tocar el cuerno de un monoceros sin su consentimiento equivalía a invitar a la muerte instantánea. Con el paso del tiempo, a medida que el maná comenzó a escasear y el mundo entró en una época de carencia, los monoceros desaparecieron. Su ausencia marcó el fin de una era de milagros. Con su partida, el mundo perdió una fuente de sanación, luz y magia. Y sin embargo, ahora, en la quietud de la clínica, Selena y Ojin se encuentran cara a cara con un ser que posee los rasgos inconfundibles de aquel linaje perdido, un poder ancestral, renacido en una forma inesperada. En tiempos de peligro, las antiguas criaturas conocidas como monoceros comenzaron a disfrazarse como animales más pequeños para evitar ser detectadas, pero jamás renunciaron a su dignidad. A pesar de sus apariencias alteradas, resistían todos los intentos humanos de domesticación. Solo una figura en toda la historia fue capaz de domar a un monoceros, un ser conocido como el espíritu de la sanación, célebre no por su fuerza ni control, sino por su gentileza y cuidado. Ahora, para asombro de Selena, Ojin parece lograr algo que no se había visto en generaciones. La criatura que todos a su alrededor temen, un ser que se creía sirviente de un demonio o presagio de una plaga, come tranquilamente de la mano de Ojin. No resiste ni ataca. En cambio, reposa en sus brazos, dócil y confiada, como un infante llevado por su padre. Esta escena deja a Selena profundamente conmovida y confundida. Observa en silencio, cuestionando lo que ve. Parte de ella empieza a creer que Ojin podría ser la reencarnación o el heredero del espíritu de la sanación. Y la criatura, que tantos asumieron erróneamente como un gato monstruoso, se muestra cada vez más como un verdadero monoceros. Sin embargo, incluso en este momento de calma, la incertidumbre persiste en la mente de Selena. Ojin no ofreció palabras divinas ni rituales para ganarse la confianza de la criatura. Usó simplemente un bocadillo encantado. Solo eso bastó para apaciguar a un ser de tanta reverencia. Ella se pregunta si un método tan simple es realmente digno de algo sagrado. Aún así, el resultado es innegable. El monoceros, pese a toda su fama de peligro, responde a Ojin no con hostilidad, sino con serenidad. En otro lugar, el barón Doyle se recuesta en su baño privado, ajeno a la tormenta que se avecina en su dominio. Su momento de paz es interrumpido cuando un caballero entra con noticias preocupantes. El soldado le informa que la criatura ahora acepta comida directamente de la mano de Ojin e incluso permite que la cargue como a un niño. El barón se muestra visiblemente perturbado. Jamás ha oído de algo así, y las implicaciones son graves. El caballero continúa, reportando que la ansiedad se está propagando entre las tropas. Circulan susurros sobre el león del diablo y el regreso de la plaga, avivando antiguos temores. Si la criatura bajo el cuidado de Ojin es realmente un monoceros, la situación podría ser mucho más peligrosa de lo que cualquiera había anticipado. Aunque debilitados, los monoceros siguen siendo seres de un orgullo inmenso y de un poder inimaginable. Permitir que uno viva entre humanos podría ser catastrófico. En el peor de los casos, podría explotar con una fuerza lo suficientemente grande como para aniquilar todo lo que se encuentre cerca. El inmenso poder de un monoceros no es algo trivial. Uno solo, si no se controla, podría devastar una nación entera, ya sea mediante la propagación de una plaga sobrenatural o por la fuerza bruta de su energía mágica. Este pensamiento persiste en la mente del barón Doyle mientras procesa los informes. La idea de que una criatura así consuma tranquilamente comida humana le resulta sin precedentes. Esto plantea interrogantes sobre los métodos de Ojin. Comienza a preguntarse si Ojin posee un conocimiento que el resto del mundo ha perdido o nunca llegó a conocer. Mientras tanto, en la clínica, el día transcurre de manera controlada y profesional.
Una mujer serena llama al siguiente paciente, una figura conocida como el guardián de las hadas rosadas, y lo guía hacia la sala de examen, explicando los procedimientos con eficiencia. Todo fluye de una manera que refleja la visión ideal de Oh-Hin sobre cómo debería funcionar una clínica, limpia, silenciosa y eficiente. Este retorno al orden resalta la disrupción causada por la presencia de Selena en días recientes. Sus interacciones con los clientes eran a menudo confrontacionales, su actitud desdeñosa. Tenía la costumbre de provocar conflictos innecesarios, y su fiabilidad había disminuido. Sin previo aviso, solía abandonar la clínica a mitad del día. Hace apenas unos días, desapareció por completo, dejando solo una nota garabateada apresuradamente y apenas coherente. Oh-Hin, al leerla, sintió una oleada de frustración. A su parecer, su comportamiento era poco profesional y quizás motivo suficiente para su despido. Temía que, si las cosas continuaban así, la clínica caería en el desorden. Actuando rápidamente, contactó a alguien en quien confiaba, Pyo, una mujer local de temperamento calmado y conocida por su amor hacia los animales. Ella aceptó ayudar temporalmente. Desde el momento en que llegó, su naturalidad con los clientes, su trato amable con los animales y su ética de trabajo autodirigida se hicieron evidentes. A diferencia de Selena, Pyo requería poca orientación. Realizaba cada tarea con cuidado y consistencia, aportando un equilibrio tranquilo a la clínica que había estado ausente. Oh-Hin, al observarla en acción, se sintió cada vez más impresionado. El ritmo pacífico que introdujo contrastaba marcadamente con el caos de los días anteriores. A medida que la clínica recuperaba su estabilidad bajo la guía de Pyo, Oh-Hin comenzó a considerar la posibilidad de ofrecerle un puesto permanente. A medida que avanza el día, Oh-Hin comienza a notar algo extraño. A pesar de la llegada constante de pacientes a la clínica, un silencio inquietante impregna el ambiente. Normalmente, la clínica está llena de los sonidos de animales inquietos, ladridos, maullidos, gruñidos, pero hoy, hay una quietud desconcertante. El silencio le resulta fuera de lugar, casi antinatural. Justo cuando está a punto de profundizar en esta rareza, llega el siguiente paciente. Una figura familiar entra, acompañada por una criatura llamada Ping Ping, una mascota que Oh-Hin recuerda que una vez pesaba no más de 500 gramos. Sin embargo, la criatura que tiene ante sí ahora parece drásticamente diferente. Ping Ping ha crecido a un tamaño extraordinario, alcanzando un asombroso peso de 10 kilogramos. Oh-Hin observa, su incredulidad evidente al contemplar la transformación. El animal ya no se asemeja al pequeño y familiar hámster que una vez conoció, sino que ahora se parece más a un pequeño panda. El dueño de la mascota, con un aire de confianza, declara que la criatura es un flape, un término que hace que Oh-Hin se detenga. Se le recuerda una vez más que en este mundo, lo que él llamaría un hámster se conoce por un nombre diferente, flape. El dueño mira a Oh-Hin, claramente esperando una respuesta o confirmación. Antes de que Oh-Hin pueda hablar, Pyo interviene con notable soltura, ofreciendo una explicación fluida. Informa tranquilamente al dueño de la mascota que Oh-Hin proviene de otro mundo, uno donde se utilizan términos diferentes, lo que explica su uso de la palabra hámster. Continúa explicando que Oh-Hin posee la capacidad de diagnosticar condiciones más allá de la experiencia de los médicos locales, una afirmación que tranquiliza al dueño de la mascota e impresiona al propio Oh-Hin. Al observar cómo Pyo maneja la situación con tanta gracia y claridad, Oh-Hin toma una decisión final y ofrece a Pyo el puesto de asistente a tiempo completo, una oferta que ella acepta con entusiasmo. Su expresión se ilumina con gratitud genuina, su emoción evidente al reconocer la oportunidad. Una vez que el momento se asienta, vuelven su atención al flape. Oh-Hin examina la salud de la criatura y encuentra que está estable, sin signos de enfermedad. Sin embargo, hay una peculiaridad innegable en el animal. Su pelaje posee un color raro y cautivador que destaca. A pesar del término local para la criatura, Oh-Hin sigue convencido de que, en esencia, es un hámster. La única anomalía radica en su tamaño, mucho más grande que cualquier hámster que haya visto, casi de manera imposible. Oh-Hin comienza a sospechar que alguna forma de magia puede ser responsable de su crecimiento anormal, aunque no puede asegurarlo. Mientras Oh-Hin reflexiona sobre esto, la atmósfera tranquila de la clínica se ve de repente interrumpida. El gato, que había estado observando en silencio desde una esquina, cobra vida con una velocidad sorprendente. Sin previo aviso, salta hacia el flape en un ataque. Pero en lugar de reaccionar de la manera esperada,
Ya sea huyendo o luchando, el Flape experimenta una transformación asombrosa. Se divide en 3 versiones más pequeñas e idénticas de sí mismo, cada una saltando rápidamente en direcciones diferentes. Oh-Jin se queda atónito, su mente luchando por entender lo que acaba de presenciar. Las leyes usuales de la física y la biología en las que siempre había confiado parecen no tener relevancia en este extraño momento, dejándolo mentalmente desorientado e incapaz de explicar el comportamiento extraordinario del Flape. Mientras tanto, el dueño de la mascota, en lugar de alarmarse, reacciona con evidente alegría. En lugar de preocupación, muestra entusiasmo mientras observa cómo el Flape se multiplica. Sonriendo ampliamente, recoge con entusiasmo los 3 Flapes, encantado por el desarrollo inesperado. El trío recién creado de Flapes comienza a saltar descontroladamente por la clínica, derribando equipo y asustando tanto a los animales como a los pacientes. Lo que hace solo unos momentos era un entorno tranquilo y ordenado, rápidamente se convierte en caos. La escena está llena de confusión e incredulidad, mientras todos permanecen paralizados, sin saber cómo reaccionar ante los extraños sucesos que se desarrollan frente a ellos. Cuando el caos disminuye, Selina toma acción rápida y eficiente, capturando a las 3 criaturas con facilidad. Su actitud calmada y presencia autoritaria restauran inmediatamente el orden. Declara que las criaturas no son Flapes, sino Blobs, una afirmación que lleva consigo el peso de la certeza. Dirigiéndose al dueño de la mascota, le pregunta sobre los orígenes de la criatura. El dueño, aún recuperándose del shock, admite que la mascota fue un regalo de su padre, y no tiene idea de dónde vino. Esta revelación solo aumenta su inquietud, y comienza a cuestionarse si su querido animal podría ser una bestia demoníaca disfrazada. Con un tono firme y tranquilizador, Selina promete investigar más a fondo. Coloca cuidadosamente los Blobs sometidos en una jaula que claramente había preparado para tal eventualidad, asegurando al dueño que no serán dañados ni disecados. Oh-Jin interviene también, reafirmando el compromiso de la clínica con prácticas éticas, lo que ayuda a calmar aún más al dueño. Juntos logran estabilizar la situación, poniendo fin a la creciente confusión. Una vez que la tensión en la clínica se disipa, Selina aprovecha el momento para explicar la verdadera naturaleza de los Blobs a Oh-Jin. Revela que los Blobs no son criaturas que ocurren naturalmente, sino el resultado no intencional de experimentos mágicos realizados por un notorio mago loco. A pesar de los métodos excéntricos y, a veces, perturbadores del mago, ella explica que no era inherentemente malvado. Sus creaciones, aunque extrañas e impredecibles, no siempre eran maliciosas por naturaleza. Sin embargo, Selina reconoce el daño causado por sus experimentos y el peligro potencial de que estas criaturas resurjan. Admite que había creído que los Blobs eran cosa del pasado, considerados desaparecidos del mundo. La expresión de Selina cambia mientras reflexiona en voz alta sobre la reaparición de una criatura que ella pensaba que había desaparecido para siempre. La calma que mantenía comienza a desvanecerse en algo más introspectivo. Habla como si estuviera recordando una memoria de un pasado distante, señalando que ha pasado un siglo desde que encontró un Blob por última vez. Su tono es firme, casi desapegado, pero el peso de sus palabras es innegable. Oh-Jin, al escuchar esto, se muestra visiblemente afectado. La mención casual de un lapso de 100 años lo inquieta profundamente. Se vuelve hacia ella, intentando entender la implicación, preguntándose en su interior cuán vieja puede ser ella para hablar de un evento tan distante con tal facilidad. Antes de que pueda profundizar en ese pensamiento, el ambiente cambia nuevamente. El gato, que había permanecido en silencio después de la explosión anterior, comienza a mostrar signos de incomodidad. Camina tenso y emite un bajo gruñido, como si percibiera algo sobrenatural. Un golpe en la puerta interrumpe el momento. Ante la puerta se encuentra el barón Doyle, cuya presencia es severa y deliberada, ejerciendo una inmediata sensación de gravedad sobre la escena. Su llegada no es casual, lleva consigo peso e intención.